llama. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión aquí por Pasión Estudio, arrancando lo que va a ser el encuentro entre Libertad ante Guaraní. Guaraní digo. ¿Cómo? No, mentira. Malos recuerdos de la fecha pasada. Olimpia versus Libertad. ¿Cómo está Raúl Valen? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación, Marcos, y a toda la producción que está acá presente. ¿Cómo te sentís, Raúl, querido? ¿Qué expectativas tenés para hoy? Y yo siento que vamos a ganar, pero por la mínima, raspando mal. Partido sufrido. Sufrido. Va a estar lindo. ¿Goles de quién puede ser? Ese no se canta ahora. Lastimosamente no sé quién va a meter porque somos muy intrascendente en el arco. Sí. Y yo creo que puede ser que sea Redes. Puede ser. Puede ser. Dice que cambiado está Coque. Dice Marco, espero que si Olimpia mete gol, grite igual que los goles de Cerro. No sé, digo. Dice, está más facha que Coque. Bueno, ahora tengo que presentar también a nuestro invitado desde Luque, a veces por Fernando de la Mora, también el señor Fabricio Lescano. ¿Cómo te va? Bienvenido a Pasión Estudio. Hola, Marquito. Acercate al micrófono. No, sí. Pero pará. No, va a tener miedo, viejo. No, dale. Ahí está. ¿Qué tal, gran amigo? Bien. En cuanto al partido... ¿Qué opinas? ¿Qué decís que puede pasar, Y creo que Olimpia está en un momento, digamos, sufrido. Como digo, ¿verdad? Sí. Mal momento, pero contra Libertad... Suelen pasar cosas. La camiseta nomás ya pesa. ¿Sí? La camiseta. Y ojo que también Libertad va a sacar titulares para lo que va a ser el encuentro ante River Plate. Así mismo. La verdad que hicieron tengo que decir que hicieron un gran partido contra River, ¿verdad? ¿Viste el partido de Libertad? Pero, por favor, un partido de Libertadores con mirá River, vos. ¿verdad? No estoy hablando de Libertad, ¿verdad? River, ¿verdad? Creo que es algo que hay que ver, ¿verdad? Hay que nutrirse un poco de fútbol a la gente que le gusta la pelota. ¿verdad? Bien. Sí, claro. Le gusta. Claro. Yo, por ejemplo, me ese tipo de fui... partidos. ¿Te fuiste a la cancha? Yo me fui en la cancha cuando jugó Recoleta Libertad, ahí en la huerta. ¿Te fuiste? Me fui. ¿Te fuiste por Libertad o te fuiste por Recoleta? Me fui por Recoleta. Formidable. Mirá, Boco. Dice, ¿qué pasó de Franco Chernobyl? Dice, bueno, voy a traer también en TikTok para saludar a los muchachos porque el partido en instantes ya va a arrancar. Partido que se juega en el Defensores del Chaco. Titular de él hoy ese. Titular de Derlis, exactamente. Derlis que va a salir de titular. Tenemos las alineaciones también que vamos a estar dando a toda la gente. Tap a la pantalla. Ya van conectándose para lo que va a ser este lindo partido. ¿Cómo están? ¿Qué almorzaron hoy? ¿Se puede saber? Yo almorcé tallarín. Yo también. De carne. Yo también. ¿Todito de los trepios? No veía que todo. A la pucha. Todos estamos sin tallarín. ¿eh? No, ya tallarín, Qué mentiroso que ¿Qué? sos. No. No es mentira la gente. No, ravioli. Baja un ratito y te llama. Métele. Gente ciudad coque. Gente Ciudad Coque. No, Coque, le mando un saludo enorme a Coque que está con un problema. Saludos para el abuelo que Para está. el abuelo que está en el justamente. está en terapia. Sí. Fuerza coque. Fuerza. Mira, pues Martín Silva vuela al arco de Libertad. Robert Rojas. Va a jugar un partido, creo que interesante. Imagínate que haga bien su... Juega bien, no hace un juega gol. bien WoW contra Olimpia. Miguel Jaquet, mira este jugador, Lulo. Hace mucho no le veo más. Vuelve a la cancha. ¿Qué pasó? Vuelve nomás. Miguel Jaquet. Bueno, yo estoy anotando mientras los jugadores De Libertad. de Libertad, exactamente. Claro. Joaquín Bogarín. Veo mucho pibe. Hugo Fernández hoy va a ser Lamine Yamal. ¿Qué opinas de eso? Puede ser, puede ser. Ojalá. Y el mercenario de Coque, ayer les dije. Hoy Robert Rojas mete gol de cabeza a la ley del ex, dice. No, rana. Y por eso le puso. Literal le puso por eso. Por eso nomás. Acá la ley del ex. De titular Bueno. de vuelta Ortiz y Derlis González, Dice, no vamos a perder, hay que tener fe, dice la muchacha. Tap a la pantalla, muchachos. Vayan compartiendo. Yo creo que Derlis hoy puede jugar bien.
yo creo que ya es el momento que haga Ya, su- si lo juega bien hoy, hermano. y Contra tiene el que suplente irse, Libertad. boludo. Contra los no, para. Si quiere un partido para volver, este partido. Sí. ¿Se le necesita? Sí. ¿Cómo te digo? Rival que va con suplentes. Igual el momento. juega, por ejemplo, Marcelo Fernández, jugador rápido. Bueno, Gran arriba tenés a el Pollo Recalde y Roque Santa Cruz, ¿verdad? Son O sea, suplentes, pero Totalmente ley del ex van a ser. todos son de Olimpia. Todo ¿verdad? ley del ex van a ver. Todos son. Pelleuta, ahí López. Bueno, ¿Qué le pasó a Franco? Franco Dale. seguro está. Ahí está. Debo ser. Bueno, dice, hay plantel, hay DT, dice Pelleuta. Bueno, vayan compartiendo, señores, en instantes ya vamos a arrancar con el partido. Franco con cuello, Alex Express y Lulax en pasión, dice. Se viene gol de Robert Rojas, Huguito y Pollo, Coqui con bigote, dice. Claro. Epa. Santa Cruz Claro, traicionero, dice uno. Acá. No se le perdona a Roque. Y yo, Es muy fuerte lo que dice. yo la gente le perdonaría si es que. Es muy Sale a fuerte. aclarecer las cosas. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que si él sale a hablar, muchos olimpistas le van a perdonar, ¿eh? Claro, que tiene que pedir perdón. Porque él dijo que iba a terminar acá su carrera y se fue en libertad, ¿verdad? ¿Quiénes son esos Marcos? Bueno, hincha de la O. Así mismo. Dice, Marcelo es malísimo, es tonto, no piensa o piensa demasiado, será un próximo jugador que venderemos a Olimpia estafándolo, dice Candela. Ay, juespete. Hincha No, un amarillo para en el nada. chat. Bueno. Derrick mete gol sí o sí, dice Fran. Bueno, vayan Ojalá. compartiendo. Ojalá. Roque Ojalá. grita hasta no poder. Mate ahora. Sí, Lismar, ese es para mi garganta, porque está más o menos nomás. Estoy medio gaga, pero por eso nomás. Güey, pase ni G del pibe de remera de Olimpia. Pará, pero hay Hay dos. dos, boludo. ¿A quién? Pero yo sé que estamos hablando de un fachero. Su A la Instagram pucha. Es de. Puedes decir tu Pará. nombre, puedes decir tu nombre. Bueno, Franco con café y anfeta encima. A la pucha. Raúl Valen _PI. Así que me pueden buscar ahí. Del churro, dice a la Ah, pucha. pará. Por Bueno, eso. casi 100 personas ahora en TikTok. Vayan compartiendo, el partido arranca en instantes. Ayer Marco gritó mucho los goles de su club, por eso estaba así. Mentira. Sí, mentira. totalmente. Totalmente. ¿Qué tenemos que opinar? No voy a decir nada al respecto. Nada, ¿sí? No, porque están totalmente ¿Qué equivocados. te duele más? ¿Un gol de Olimpia o un gol de Cerro? No, ¿cómo que me duele más? ¿Qué pregunto? No, No. ¿Qué pregunta? Nelson Torres, gracias por seguirnos. Che, no puede ser. No, Será porque- primer y último día veo que aparece por pasión, perdón, ¿eh? perdón. No, tranquilo. Perdón. Saludos, Nelson. Dice, ¿qué pasó con Coque? Llegué recién. Está con un tema familiar, personal. Tap a la pantalla, muchachos. Dale, conéctense, compartan. Lindo partido que se nos viene. Clásico blanco y negro. Saludos para Fuego. Saludos para la gente que se va uniendo también. Andera, dice Godmil. Pero acá los muchachos van a gritar, van a estar representando al pueblo de Cano. Como Claro. tiene que ser. Claro Vamos a que sí. echar todo acá si es que meto limpia. Ah, vale. Rompemos Vamos a gritar todo todos. No, yo sí también. Tengo que Claro, gritar. pues hay que gritar, Y pues, laburo. hacer relato. Claro. Claro. Fuerza, dice Goku. Coque está con un tema personal. A toda la gente que va preguntando. Hoy trajimos la hinchada de Cana para este lindo partido, para este lindo encuentro. Hola, pasión, mis amigos. Buenas tardes. Hola, Dragoncito. ¿Cómo te va? Ojalá que demos suerte nosotros, no la Vamos a ver, ¿eh? Y sí. Entonces tenemos que saber. Hay que saber cómo termina esto. Tiene un tema personal, mi querido Fuego. Te respondí con residencia nada más. Buenas tardes, pasión, estudio y chat, dice Lux. Educado. Saludos. Educado. A ver, Ángel Villalba. Saludos, hermano. ¿Cómo te va? Gracias por seguirnos. Hoy gana Olimpia y no huele Coqueva. No vuelve Coqueva. Así luego. Así lo chat. ¿Qué opinan de ustedes del tema de Emiliano Díaz? Con el tema, ya sé que pasó mucho tiempo ya, pero con el tema de Corinthians. Me parece una falta de respeto para la institución. Totalmente. O sea, no Está puedes estar en un club y estar pensando. Tú en vas otro. a estar en otro. No. Está en otra, no puede estar en otra. Y además los resultados no la Para nada. acompañan. Así que yo creo que tiene que dejarse de la pavada. Saludos para Judith Insaurralde, que nos sigue. Grande Judith. Vamos a estar reaccionando, vamos a estar relatando el partido. Quiero decir que Candel es un mal educado. ¿Por qué dice Candel? ¿Qué dice Candel? No vaya a leer, pero es un mal educado. No puede decir esa cosa. Un desubicado. Hoy vamos a agarcharle a Olimpia bravo. con equipo No, es un de... desubicado.
Con equipo B, dice. Es un desubicado. Me molestó mucho eso de Emiliano, dice Goku. Hola, ¿podés saludar a Maximiliano? Saludos para Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo Epa. estamos? ¿Cómo Ahí te está. vas? Patito Aquino con Emiliano. Hola, Marco, ¿qué? Te quiero embarazar, dice Mr. Remedio. Opa. Tranquilo, no Mr. Remedio, será. Ahí está el saludo entre Patito Aquino. Mira, exjugadores acompañando al Patito en su cuerpo técnico. Hola, ¿cómo están? Yo digo que hoy gana Libertad sí o sí, dice Ángel Villalba. Vamos a ver, Ángel. Carlos Paul. Qué árbitro que le gusta la cámara. será. A ver, gente de TikTok. Carlos Paul Benítez. Yo digo que hoy gana Libertad sí o sí, dice Ángel Villalba. Ojalá Dice, que hoy no podemos perder contra un equipo de vestimenta verde, dice los muchachos. De esta vez. no. No, ¿por qué? Señoras y señores, Facu Insfran en el arco. Ya van saliendo los exponentes, los jugadores de Olimpia y Libertad que hacen la pisada oficial en el gramado del Defensor del Chaco. Partido de la Copa de Primera, fecha número 8. Cerro ganó ayer, hoy busca Olimpia hacer lo mismo. ¿Cómo pueden permitir el tema de Libertad con su remera verde? Se camufla todo con el... Con el empastado, ¿cierto? Claro. Nos dificulta el trabajo con nosotros. Claro. Ahí está Facu Isfran que debuta y otro que ya debutó hace mucho. Martín Silva. Ahí está Miguel Jaquet, cantero. Así sale Olimpia. Esta es la formación que presenta Emiliano Díaz. Facundo Isfran. ¿Isfrans? ¿Cómo? Facundo Isfran en el arco. Morales, Barreto, Capazo y Cantero. Mitad de cancha. Ortiz, Pérez Quintana, Caballero, González y Alcaraz. El equipo que presenta Emiliano Díaz el día de hoy. Por otra parte, así sale el conjunto de Libertad. Martín Silva en el arco. Robert Rojas, Diego Viera, Miguel Jaquet y Néstor Jiménez. Ernesto Caballero acompañado de Ángel Pica Lucena. Marcelo Fernández por la izquierda. Joaquín Bogarín por la zona derecha. Roque y Jorge el Pollo Recalde arriba para buscar la victoria también. Yo soy cerrista y creo que 3 goles va a ser Libertad, pero vamos a ver cómo le va, dice. Olimpia lo único que gana es la... No, para. Quítame ese... No, solo un desubicado. ¿Qué es ubica? Solo un desubicado. Le hizo bien a Coque el cambio físico, dicen los perros. Coque cambió su físico y Singer con Botox. No. Ahí está Carlos Paul. Come así, chat. Pero Bueno, paso puede marcarle Roque. Yo también, amigo Lex. Yo también. ahí está. Espero que capaz pueda marcar la Roque. Ahí está. Entre los 22, ¿cuál es tu jugador favorito? ¿Eh? Entre los 22, ¿tu jugador favorito? Mi jugador favorito entre los dos, Roque Luis Santa Cruz. ¿Y actualmente también? No. Actualmente tengo un jugador, pero no está en todo equipo. No, pero No, en pero este. en este equipo. Sí o sí. Sí. Tengo que elegir, me quedo con el señor Hugo Quintana. Bien, bien, bien. Actualmente el mejor de Olimpia. Así mismo. ¿No le invitaron hoy a su abuelo Robert Singer? No, no, sea así, tranquilo, nada. Pará. Tranquilo, eminencia. 25 años cumplió la vez pasada en la carrera de periodismo. El señor Pensé que 25 Robert. años más luego. 25 años. ¿Qué? En general. No. Ah. Saludos, Goku. Gol de Roque para el Lloro, dice RFM. Nos clavan la ley del ex otra vez. O sea, eso es lo que te digo. El 11 parece que es para meternos la ley del ex, vamos a ver. Sí, vos sabés que todo... Mira, Ernesto Caballero. Después tenés a Robert Rojas. Tenés a Martín Silva. Bueno, no va a meter nada. Pollo Recalde. Roque Santa Cruz. Son 5 de... 5 de ex Olimpia. Bueno, ahí está el sorteo entre los capitanes Martín Silva y Richard Ortiz. Roque traidor, hijo de puta. Tranquilo. Así dice el Hola chat. muchachos, hoy fija que el de Roque nos mete un gol y festeja en nuestra cara, dice Lucas Shop. Olimpia versus Olimpia, dicen los muchachos. Se viene. Vamos a ver cómo es el tema del debutante, el Facu arquero. Isfran. Sí. Fran. Quiero Hay que ver. verle cómo se desenvuelve en la cancha. Ahí está Pérez, esto va a comenzar en instantes. Bien apoyo.
Qué gordo está Pollo. Más pollo que nunca. Más pollo que nunca. Señoras y señores, una tormenta se avecina, 90 minutos de puro fútbol. Olimpia versus Libertad. Libertad Olimpia. Va a comenzar el partido. Aquí reaccionando, llevándole con la pasión que nos caracteriza. Carlos Paul, listos para ordenar el inicio. Bienvenido a Sport y Naojiro a Pasión Estudio, dice. Señoras y señores, Boneta eligió grande para alentar. arranca el partido, mueve Libertad. Olimpia que busca esa victoria. Olimpia que busca terminar con la racha negativa. El esférico ya la va llegando al debutante Facundo Ifrán. Tremenda acción. Qué buen pase. No, tranquilo. Recién empieza esto. Barreto suelta ahora para la salida de Morales. Morales arriba y ya pierde el balón en el conjunto olimpista. Aparece la salida de Néstor Jiménez, recupera a Richard Ortiz. Paso arriba y va a la carga con todo Olimpia. Dale. Atención con esta buena pelota que metieron para Alcaraz. La aguanta en el área Alcaraz. Deja la pelota para Morales, manda al centro. Oh, pasado. Llega a la cabeza. Segundo palo. Salió Martínez. Salió Martínez. El remate de Richard. Tremenda salida. No había penal. Ahí está el Pollo. Recalde, soltó la pelota. Sí, se viene Libertad. ¿Qué pasó de Versa? Y para mí que el último partido les puso muchísimo. Sí. Para mí Fuerte que partido de ese... Versa. Mal partido de Versa ante Guaraní. Marcelo Fernández, transporta Marcelo, toca por el costado izquierdo. Se va moviendo Néstor Jiménez, buena pelota para Marcelo que la baja. Marcelo remata, arriba y afuera. Arriba y afuera el remate de Marcelo. Se quiso hacer conocer en el área. Hay que cuidar esa zona. ¿Para Lucas cuándo Morales. lleva un fan de Libertad al stream? ¿O no existen? Epa. Sí, para el chat. El relator ya lo es, dice, oí Maquino limpia. ¿Qué es lo que decís? Claro que hiciste hincha de Libertad, pero acá hay como detector de humo. Che, qué feo que está la cancha, hijo de puta. Sale rápidamente Morales. Oh, sí, el partido sí. 0-0 y va la carga Olimpia. Dale, dale. Se viene el decano. Atención con Quintana. Cruzó. Cortó. Bien, Diego bien, Viera. bien. Hay córner para Olimpia. Buen comienzo. Buen comienzo. Comenzó bien Olimpia. Por ahí Comenzó bien es. el decano. Por ahí es. 120 personas que van conectándose. Vayan compartiendo. Peor que el peinado de Coque está el pasto. No, bueno. Hay córner para el decano. Coloca la pelota Hugo Quintana. Se mueve Junior Barreto y Capazo. Ojo con Lucas Morales. Vendrá el centro a la olla. Pelota al área. El cabezazo. Malo de Junior Barreto y permite la salida de el Pollo. Recalde. Eleva la mirada. Pollo busca a su compañero. Saca Olimpia a un costado. Hay lateral. ¿Cómo lo ve Fabri Lescano hasta el momento? No, bien. Empezamos bien. Creo que... un buen comienzo. No voy a decir más nada porque si no puede pasar más cosas. Buen comienzo. Perfecto. Se remite la palabra. Pelota arriba. Cabezazo de Capazo. Busca Olimpia salir de vuelta y generar la tenencia de balón. Despija la pelota Richard Ortiz. Pelota que va ingresando en terreno liberteño. Busca ahora Hugo Quintana. dale, ¡Epa! Lo bajaron ahí, Hubo un empujón. Para mí eso es falta, amarilla. Carlos Paul. Hay falta, hay pelota parada. Pelota parada para Olimpia. A ver. Sí, mira cómo lo llega. Epa, sí. Tocó en el aire, Amarilla luego. ¿Vos decís? Digo, no sé. Hay pelota parada para el decano, señoras, señores. Yo creo que será al revés. No sé. Decís que se cobraba y había amarilla. Hay pelota parada para Olimpia. 3 minutos con 40. Martín Silva en el arco. Richard. Epa. Empuja Ortiz epa. al pica Lucena. Hay chuta. pelota parada. Se coloca Quintana. Hugo Quintana y también Cantero. Tenemos 4 minutos. Va a autorizar el juez del partido, Carlos Paul. Olimpia busca su gol. Olimpia quiere convertir. Quiere adelantarse en el luminoso. Estadio Defensores del Chaco. Qué lindo sería meter ya acá, Un lindo comienzo. Qué Sí, lindo sería, Ah, Ortiz y Roque. Mira un poco. Compañeros, amigos. Pelota al arco, tiró. El palo le quedó.
¡Afuera! ¡Afuera, señoras y señores! bien. Buscó de palomita Derlis González. ¡Ah, Derlis! Casi, casi, Está bien, está bien. Y ese peinadito de Derlis, Pero qué lindo remate. Mira cómo se fue. Sí, sí. Uy, al Al palo. palo. Fue, boludo. Al palo. Al palo. Qué lindo remate. Lindo remate. Pero muy bien. Pero el cabezazo salió afuera. Tremendo como le pegó Huguito. A ver. Hay salida para Libertad en estos momentos. Está empatando Olimpia con el conjunto Gumarelo 0-0. Muy temprano para butearte, No sé si dice. tenía tan fácil. Dependiendo de la de... Y volvió Derlis, sí, de uno, ¿eh? A la Ni carga. eche. Ahora va el equipo de el señor Patito Aquino. ¿Qué pasó? No hay gente ahí, dice César. Olimpia campeón, dice González. Tap para la pantalla, muchachos. Que Olimpia está sancionado con el tema del público en la parte del sur y eso. ¿Sabes? Partido de inválido, dice Y. No, así no. Está jugando bien Olimpia. Saliendo rápidamente ahora Olimpia. Pérez eleva el balón para Hugo. Va Hugo y se desprende Morales. Se desprende Morales, espera. Hugo Quintana dejó para Morales. Atención con el uruguayo. Toca atrás de vuelta. Hay marca en esa zona con Rodrigo Pérez. Otro lado. Bien. Pelota por el costado izquierdo. Cambia completamente el sentido de orientación de juego para Olimpia. Alexis Cantero. Moralín tocando atrás. Para Capazo. Capazo para la salida de Rodrigo Pérez. Pérez que adelanta. Este es Hugo Quintana. Morales de vuelta. Morales adelanta para Pérez. Pérez metió el tacón. Se viene Olimpia. Qué buena jugada. Hasta ahí llegó. Sancionado. Y a la Hugo. carga va Roque. Levantan la pelota para Alcaraz. Perseguido Alcaraz por Robert Rojas. Alcaraz manda la pelota. Consigue sacar el pase. Sigue esto. No hubo ninguna intención de presionarlo al de Libertad que va saliendo. No, pero ¿qué pasa acá? ¿Este partido? Sancionado Hugo UGI, pero la barra estaba en platea ahí. Qué loco. Pero, ¿hasta cuándo es la sanción? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo es la sanción? Dos público? fechas. Hasta Dos la fechas. próxima fecha ya tendría que estar liberado. Ah. 150 personas conectadas a este partido. Lindo encuentro. Va Alcaraz, adelantó la pelota. Atención que se viene Olimpia. Atención que se viene Olimpia. Cruzó la pelota. Era para pegarle, Tiaguito. Animate, Tiago Caballero. Pegale a la pelota. No esperes tanto. Pero chutado. Ya sé que estás al lado de Derlis González. Ya sé que estás al lado de Alcaraz. Pero si vos También metés te el puedes gol, pegar al hermano, ¿por qué no le pegó, Fabri? Explícame. No sé. No sé, no, era una chance tremenda. Yo creo que en serio Tenía que haber pensó hecho- que podía haber pasado, pero no. Es mucho mejor pegarle ahí. Ya está enfrente del arco. Pásate el defensor. Juega rápida. Dale. Juega rápida Olimpia, atención, viene el esférico al área, pasado para Richard. Hay salida para Libertad. Pedía córner Córner, Richard. Pide córner Richard Ortiz. Mariano Claude SDE, paraguayito y hoy dice arriba aporte. Alérgicos al gol. Hey. No, ¿Qué hora entra el público? Pregunta. Así no. Gracias Antonio Martínez por seguirnos, hermano. Gracias por estar. No va a meter Libertad, dice los muchachos. Tranquilo, tranquilo. Saca rápidamente Rodrigo Pérez. 0-0. Tenemos 8 minutos de juego. Está impactado el clásico blanco y negro. Hoy vestido de verde. Va Marcelo. Lo bajó. Hay falta. Hay falta. ¿Qué dice el juez? Se enoja el Patito Aquino. Nada, nada. Fuerza Olimpia, dice Lorena Morales. Gracias, Mati Cantero, por seguirnos, hermano. Tap para la pantalla. Dale, 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 dale. Nada, ¿Qué están haciendo? No, no era nada eso. nada, nada. ¿Qué? ¿Por qué se tiraba así? Sí, ya. ¿Qué cobraba, no? No cobró. Válida para Facundo Insfran. Insfran en el arco. Saca rápido Olimpia. Atento el público de Plateas a esta acción que va tocando. Muy bien Alexis Cantero. Cantero que la mete al medio para Richard. Richard que aguanta, toca, juega Olimpia ante Libertad. Este es Tranquilo, Morales. muchachos, tranquilo. Ordenado Olimpia. Ordenando y jugando Richard Ortiz. La saca para que muestre un poco la caripela. Revisa Capazo, Cantero, aguanta, pasa de uno, Bien. pasa de dos, se viene la Dale, pelota al hacia medio. acá. Olimpia que va metiendo el pase ahora para Morales. Se viene el decano, Morales que juega al ras. Hasta ahí llegó. Buena idea, pero mala ejecución.
Ahí está. ¡Epa! Lo bajaron al hombre de Libertad. Hay falta. No puede ser que el ¡Epa! nivel... Se enoja Roque. Se enoja Roque. Epa. Se enoja Roque. No puede ser que el nivel de atraso sea que tiene la app Tigo Sport, dice. Nada, solo se cae. Mirá vos. Se están agarrando fuerte Richard y Roque. Meta, Richard. Meta. A ver. Pelotas para la salida que corresponde a Libertad. ¿Desde dónde lo están viendo? Díganos, dale. Aunque se merece también Roque, dice Lux. Saca rápidamente Jaquete, pelota arriba para el conjunto Gumarelo. A ver qué hace y realiza Olimpia. Tenemos el partido 0-0, sale por tiro. Con seguridad Facundo. Richard entró con ganas de destrozarle a Roque, me parece. Amigo Roque y Richard, ¿eh? O no sé. Por lo que veo son grandes amigos. Claro. Claro. Capazo. Pelota para la salida de Lucas Morales. ¿Cómo le hizo falta la vez pasada Lucas Morales a Olimpia? Bastante. Algo de Dale. Arriba la pelota de Libertad. 10 minutos. 10 minutos de encuentro. 10 minutos de partido. Epa, cayó y recupera bien el conjunto Gumarelo. A ver qué acontece. Pelotas para Marcelo Fernández. Marcelo. Tapó Isfrane. Tapó el pibe Isfrane. Ya se manifestó en el arco. Primera acción decisiva. Hay juego para Olimpia. Atención con esto. Ahí va recuperando de vuelta el equipo con Ernesto Caballero. Ernest tocando la pelota. La mete al medio para Pica Lucena. Lucena que espera con dos hombres. La juega por el costado izquierdo. Néstor Jiménez. Aturdido Néstor. Vamos a ver Marcelo cómo escapa de Morales. No puede porque Morales ya le roba la pelota. Olimpia con la posesión. Junior Barreto. Barreto que eleva para nadie. No podemos, Vidal Figueiredo, no podemos mostrar el partido. Atención que va saliendo Martín Silva presionado por Alcaraz. Sale para Robert Rojas. Pelota por el costado izquierdo. Quiere Olimpia. ¡Epa! Falta. No dice el juez. Es lateral para el Decano. 11 minutos. Totalmente gaga este Capazo. Saludos Mauricio Duarte. Gracias. Ana Torales por seguirnos también. Qué grande la gente que nos está siguiendo. Tapa la pantalla. ¿Quién pierde el local, hey? Y Olimpia va. Olimpia es local. Ahora, hablando de la localidad Olimpia, sería en Capiatá, por los próximos 2 años. Sí. ¿Qué vos qué opinás de eso? El tema de que sea Capiatá. Para mí, no. No sé. quedaría. Atención, le queda la pelota a Olimpia, había posición adelantada. Elijo creer, dice José Julián. Bueno, el tema es que cuando llueve. Ahí está, mira, le mira a Roque. Te tirás, le dice. Le dice Ramón a Roque. Pará, boludo. Bien, le empujo otra vez de vuelta, boludo. Ya se está picando. Entre Roque y Richard se está picando. Lindo, me gusta. No con ganas, Richard. Así, si Richard está Fire. está así prendido para algo, para meter, entonces. Resumen de los 12 minutos, dice. Y Olimpia está atacando más que Libertad, pero nada. Libertad ya le pegó al arco y tapó justamente Facundo Infran. Sí mismo. Creo que Olimpia tuvo más chances, pero Libertad tuvo la chance más clara. Sí, señor. Dice, recién llegué, dice Julián, tranquilo, hay mucho todavía. Capi, prefiero ir a Capiatá en vez de ir a Villaliza o 2 de octubre, dice Luke. Hay córner para Olimpia, atención que la coloca Hugo Quintana. 13 minutos, a ver si puede realizar el Decano en el centro al área. El salto de Pérez. Era Capazo. Capazo que busca, hace mucho no le veo más a Capazo con ese perfil goleador. ¿Te acordás cómo le gustaba hacer goles? Sí. Creo que fue no me acuerdo si fue está en el top 5 de máximo goleadores de la liga. Sí. Justamente. Una locura, ganaba todos los corners. Y también cuando le pegaba al arco, sí. Cuando le quedaba uno, justamente en el clásico le pegó y tapó Martín Arias, justamente ese remate que estuvo bien para mí. Hay falta. No puedo creer que Roque a sus 50 años juegue todavía en un equipo chico, dice Goku. Es hora de meter Olimpia, dice. Bueno, si llegamos a los 10K de likes, mete Olimpia. Les aviso. ¿Así, Pioda? Sí, yo ayer acerté los 4 goles de Olimpia. De Cerro, perdón. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Difícil es relatar todos los partidos.
A ver, ahí está Ramón. Labura con Carlos mucho, Paul. Marquito, ¿verdad? ¿Eh? Laburas mucho, Marquito. Hay que laburar, no hay de otra. Dale, tap por pantalla, pelota parada para Olimpia. Ahí va, empezó la Mufasa, dice. Luis. Marco solo funciona con Cerro. Eso, dice. Bueno, perdón, entonces. Pelota parada para el Decano. Saludos, Anaí. Puede venir Viene acá. el centro al área. ¡El cabezazo! Fuera. Se animó de vuelta Manu, ¿eh? Buscó Manu Capazo. Te diste cuenta que todos los corners está ganando Olimpia ahora. Sí. Están mejor en la faceta aérea. Denle vacaciones a Lorito, se confunde todo, dice Julián Fa. Oíme, gordito. Quisiera ya ser Lorito, Boche, ¿eh? Ah, Junior Barreto le dio de cabeza. De cualquier lado. Ni siquiera direccionó nada. Sí, no, con Junior. Salida para Martín Silva, 15 minutos. 15 minutos de juego. Salto de Richard, recupera ya Olimpia. Elevan el balón buscando ahora Hugo Quintana. Quería la pelota. Yaula Pilsen estira todo, estira todo. Tírale, amigo. Estira. Tira una Pilsen. Néstor. Pensé que iba a verlo ya cada uno. Tenemos que ver, ahí se puede enfriar, ahí muchísimo. Salto correspondiente a Olimpia, ya recupera la pelota. El balón es del Decano, Hugo Quintana moviéndola, saliendo de su zona de confort Alexis Cantero. Va Quintana, Ay, decide Diego. retroceder con seguridad. Si ganamos hoy Libertad, deja de ser nuestro papá, dice Goku. No, ese ¿Cuándo fue nuestro papá Libertad? Hola Alexis, ¿cómo te va? Compartan muchachos, compartan. Hola, Pasión Estudio. Dice Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí está jugando Alcaraz, soltó atrás la pelota, se viene a la carga, Olimpia, pelota arriba de primera, a ver Rodrigo Aire, Pérez, bien. Pérez que eleva el balón para Morales, la baja de pierna derecha, Morales que sigue, sale a su paso Néstor Jiménez, Morales Bien, metió la Morales. pelota, de Ricky, no, la pelota, viene el remate, no puede, no pudo, y a la carga va el Gumarelo. Lleva la carga ahí. Atención con esto. Mire, Este es pero mira la marca, mire la Marcelo. marca, Marcelo. Si es Richard va a comer una amarilla, ¿eh? Sí, tenemos. es Richard. Amarilla. Amonestado Richard Ortiz. Y Richard, si no se come una amarilla, no es Richard. No es ¿eh? Richard. No es Richard. Lo que me preocupa es lo temprano que viene el partido para que se coma una amarilla. 16 minutos. Bueno. El partido está 0-0, Sandy. Saludos para Alexis, que ya compartió se como Alexis. No juega el segundo tiempo Richard. Dice Lux. Sí, pio. Estamos jodidos, dice Luke. Y si está así nervioso, ya tiene amarilla. ¿Y quién puede entrar en vez de Richard? Ahí. No sé, porque Pérez está... Sí. Hay pelotas paradas, señoras y señores, que corresponde a Libertad. Dando indicaciones ahora Insfrana. Le va a pegar el Pollo Recalde. Viene el esférico al área del Pollo. Saca rápido. Viene el remate de Libertad. Malo. Malísimo. Por suerte horrible. El remate y va buscando Olimpia Mira, quedarse mira, con el balón. Acelera y va el Decano. Saca Martín Silva con seguridad del uruguayo. Le queda Olimpia arriba con superioridad. Ahí está jugando ya Libertad. Ya recupera el esférico. Ahí juega con las manos para Olimpia. En el estadio Defensores del Chaco juega Alexis Cantero. Dale que te quiero ver, Derlis. Capazo para Junior. Junior que adelanta para Richard. Richard que recibe. La lleva Richard. 2 toques y ya juega de vuelta para Morales. Morales devuelve y vuelve a iniciar el juego para Junior Barreto. Partido 0-0, 18 minutos. Arriba la pelota para Adrián Alcaraz. Salta la doble A. Corta Miguel Jaquet. Libertad ahora con posibilidades de ir a la carga. Salta Olimpia. Busca ahora con atención en esa Morales. Tenemos partido 0-0. 6.000 likes. Bien ahí los muchachos. Vayan compartiendo, vayan disfrutando. Dale. Va la pelota arriba. Tranquilo. Néstor Jiménez, pelota a profundidad. A ver, Roque. Dio un mal pase. Desaceleró Marcelo. Recibe Marcelo. Tocó para el Pica. Lucena eleva el balón. Se va a la carga para Bogarín. Bogarín que la baja de pecho. Está en el área Roque. Viene el centro al área para Roque. Saca. Capazo. Responde de vuelta Libertad. La baja de pecho. Pica Lucena por el costado izquierdo. Ahí está Marcelo Fernández. Y si le engancha, le pega. Ahí va Marcelo. Marcelo que engancha. Va a mandar la pelota al área. Marcelo que mandó. Y está Roque. ¡Isfran! Era el pollo. Era el Pollo Recalde quien le pegó. Isfran, señoras y señores. Tremendo
taponazo. Bien, bien, bien. Y encontró al pollo Solín Solari. Este quiere titularidad, ¿eh? Se nota que está jugando con garra. Sí, sí. Atento a todos los reflejos, ¿eh? Una muy gran oportunidad para él. Un momento no tan brillante de Olveira. Sí se destaca. La sacó Isfran al córner. Hay tiro de esquina para Libertad. Atento al arquero. Viene la pelota, no sale. Salí, Fran, Ahí, Fran, porque está Roque. Uy, salí, Fran, Hay una cal, una arena tampoco para protestarlo tanto, pero igual estos córneres tienen que ganársela. Asustaste, Olimpia, dice Rodrigo Soler. Vamos, cabeza de rodillas, No, para. Dale, Willy, caballero, dicen los muchachos. Vamos viendo la pelota del pollo. Abre juego por el costado derecho. Pollo lo ves gordito y todo lo que quieras, pero te hace pases fenomenales. Tiene un muy buen Atención, que viene el centro al área para Libertad. Le queda a Pollo, no puede. Saca Isfran. Uy, ese es el tema. Al medio no. Se complica. Olimpia, Richard buscando la pelota. Le queda Libertad ahora para Marcelo Fernández. Marcelo que va. Está marcado por 2. Marcelo, esquina izquierda. Ahí lateral que corresponde al conjunto liberteño. ¡Qué arquero! Dice Alan Caballero. Aguanta Olimpia, dice Elías Ramos. Hay juego con las manos para Libertad. Néstor Jiménez. Se coloca Néstor. 8.000 likes. Yo les dije. 10K es la onda. Pelota arriba. Buscan a Roque. Despeja Junior Barreto. Va saliendo Olimpia. No puede Adrián Alcaraz desviar la pelota. Acelera y va Huguito. Quintana también. Se va abriendo juego ahora para el centro de Caballero. Derlis González. A ver, Derlis. A ver qué te hace. González. El 10 decide tocar atrás. Alexis Cantero se mueve. Va tocando ahora para Richard. Ortiz que juega para Pérez. Pérez que la pierde. Y va a la carga ahora Libertad. Sin tantos hombres. Libertad para el ataque. Gracias Álvaro Rodrigo River por seguirnos, hermano. Por estar con nosotros en esta transmisión. Va saliendo de vuelta Olimpia. Le quedan 3/4 de cancha a el Pollo Recal. Quiere cambiar. Levanta la mano Marcelo Fernández. La pelota va llegando ahí atrás. Para que la mueva Rubén Rojas. 0-0 el partido. Gracias Silvano por seguirnos. Buenas tardes chicos. Saludos de Natal. Vamos Libertad, dice Roberto Chávez. Pregunta para los tres. ¿Quién sale campeón? Dice Alex. Muy fuerte la pregunta. Es muy fuerte la pregunta. Yo mi propio club. Ahí hace más frío que en la punta. Dice, aguante Cerro. Vamos Guairiña, dice José. Casi 200 personas conectadas. Tenemos 22 minutos. Sí, pues tu candidato a campeón, Raúl Valem. Digo que está clarísimo ya que Cerro sale campeón. No hay de otra. Está en un muy buen momento. Lastimosamente. está en un buen momento. Pero bueno, es cosa de fútbol. Hay pelota parada, señoras y señores, para Libertad. Le va a pegar el pollo. Atento, Roque. El salta. No puede. Y saca Libertad. Mirando esa zona. Cabezazo para Facundo. Atento está. A mí también, dice, creo que no vamos a meter, dice Goku. Vayan conectándose y disfrutando con nosotros del partido. Che, hace rato te está diciendo uno que hay un emo en el estudio, no sé qué. Joder, qué Acá está nuestro amigo querido Raúl Valem, pero no es con emo. El peinadito de Jalo. Te juro, no entiendo por qué te dicen así, Marcos. O sea, no entiendo. Y Marcelo Fernández. Fernández que toca el medio para el pollo. Entonces el pollo. Ernesto Caballero. Juega el ras Ernesto para Bogarín. A ver si le pega. Tocó. Nos animó a pegarle el chico. Y va saliendo ahora Olimpia, el decano a la carga con Adrián Alcaraz. Alcaraz que toma carrera, va dominando la pelota ante Pica Lucena, engancha, le pega no, deja para Rodrigo Pérez con la pelota, levanta para Alcaraz. Muy lento. ¿Qué hizo Pérez? ¿Qué hizo Pérez? Mamita querida. Nunca diga buenos días antes que Cerro salga campeón. Ojo con Libertad, dice. Bomborea, Tigo. Dice, bueno, vení con nosotros. Vengan con nosotros, disfruten del partido. Hay juego para el equipo de Libertad. Va, épico, tío, por... ¿Qué pasa contigo? Por acá nosotros no sale bien.
Ahí va jugando el Decano. Saca de vuelta. Libertad. Cabezazo al área. ¡Epa! Bajan Adrián Alcaraz. Dale. Adrián Alcaraz es Libertad también. Ojo con esto. Va Adrián Alcaraz que la baja. Y falta de Ernesto. Falta de Ernesto. Pelotas paradas. Pelotas paradas, señoras y señores. Llegamos a los 10.000 likes. Ahora tiene que ser. Horrible la camiseta de Libertad, dicen los muchachos. La verdad que sí. No sé si esta es la suplente. ¿Esta es la suplente? La suplente. Lo que es la vida, juro de que- cómo Ernesto sigue jugando en primera. ¿No? Para mí, Es generosa la vida muchas veces. Se viene, señores. Mira dónde estoy, por ejemplo. Pelota parada. Atención que busca Olimpia. 25 minutos. Le va a pegar el Decano. Hay juego de pelotas paradas. Viene el remate. Se desvía en la barrera. Y saca Libertad. Mami. Envidiosos son ustedes, dice Roberto Chávez, liberteño. un liberteño en el chat. Epa, no te rías del público. Increíble, porfa. Señores, encontramos un liberteño. Pidan deseo. Tranquilo. Dice, mamita querida, mamá, dice, ¿qué practican en la semana para tirar un mal centro? No sé, es que parece que no practican directamente. Yo todavía no veo la Ahí mano ves. de Ramón Díaz. Fuera de En- bola, yo no veo de la mano de Ramón Díaz. En estas No sé 8 qué- jornadas no viste todavía. No vi todavía nada. Mamá Yo incluso- querida. Incluso veo que empeora cada vez más Olimpia. ¿Qué partido que va a ser costoso ver, Al comienzo parecía que pintaba un Iba a partido dar gusto. ida y vuelta. Y hace 10 minutos más o menos que estamos con un partido trabado que no sale del medio. Esos son más termos que coques, tráigame el más seguido. Papá. Amigo, no traten mal Club Libertad. Diga, hay liberteño, dice Roberto Chávez. No queremos llamar la atención, dice Rodrigo Soler. Ahí está. Más liberteño todavía. ¿Cómo di likeo? No metió limpia en los 10K, dice. En breve, papá. No, En los 20 entonces. se viene, tranquilo. Se viene. No funciona, tío, dice Aninati. Wow, hay dos liberteños, dice Leche Maciel. Dale. 27 minutos. No podemos jugar en cámara lenta, gente. Dale. 12K o nada, dice. Y bueno. A ver si lo dice Marco Franco. Kingo limpia. A los 40, dice. Ya lo mufó Marco, dice Anaí. Espero que no. Oíme, Anaí, ayer le di toda la suerte a ustedes, Shira. Funciona otra vez, tío. Dice, gracias, David, por compartir. Toca y toca Olimpia. Hasta ahí llegó. Parece que la cancha está pesada, La cancha, los jugadores, la pelota, la Es remera. todo, claro. Es todo un poco. Pero... Ni a los 100K nos mete Olimpia, dice. No, sí, no. Ahí va, se desvía, pie en mano. No hay mano, dice Carlos Paul. Salida para el Decano, va Adrián Alcaraz, se mueve también en esa. El jugador para mí está adelantado. Offside. Y va Thiago Caballero. Caballero cruzó para Adrián. Igual. Creo que está. Vamos ahí. Porque frenó el otro. 0-0 el partido, señoras y señores. 0-0. Ay, qué mal te dio Olimpia, Sí. Estamos muy Offside. mal, boludo. Estamos muy mal. No. Todo tiene solución en la vida. Tira otra vez. Todo tiene solución en la vida. Tira otra vez la Lo único que mesa. no hay solución es la muerte. ¿Quién dijo eso? Cristiano Choy. ¿Cristiano o Messi? ¿Qué pregunta? Los Va la pelota dos. arriba. Los dos. Los dos. Plata, 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 dice Marco Franco. Amén, amén, amén. El principio de Marco Franco cuando se cae la hierba es plata. Eva. Me Epa. parece que sí, ¿eh? Sipio.
Si te Que viene, Pucho Olimpia peta no un juega nada, dice Antonio Acuña. Hay 25 minutos recién. Yo ya estoy en el minuto 35, metió recién Libertad. Ay, qué pete, José. Obvio. Dice, en la si le cancha. metemos a Cavani y Alcaraz en una licuadora, ¿qué creen que salga? Coque tiene un problema personal, un diestro con dos piernas amigos. zurdas, dale. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué va a salir? Un diestro con dos piernas zurdas. Sí. La máquina de antigol sería. El antigol. Le das un arma a Alcaraz y a Cavani, ambos salen vivos. Ojalá llegue el gol de Libertad, le estoy pidiendo a Dios, dice Roberto Chávez. A la pucha. Ah, boludo. Es que yo quiero saber nomás, aparte de los liberteños, ¿a quién quiere que Libertad gane? ¿Quién quiere que Libertad gane, Leandro? Fuera, ¿verdad? Mi propio Cerita quiere que gane Libertad. Pelota arriba de Facundo y Fran. Recupera Libertad, la carga va. Es un grande tu fe, Roberto. Es grande tu fe, dice. Tranquilo. Como Benedetto en Olimpia, pero bueno, esa puede ser la mezcla de Alcaraz y Un y Memedetto. Cavani. Ahí me gustó. Ay, ay, ay. A la Ay. carga va Libertad. Atención que hay peligro. Ahí, salida de portería. Salida de portería que corresponde a Libertad. Qué partido inválido, boludo. Increíble. 0-0, Axel. Gana el Liberty. No. Tranquilo. Gracias a Ayala por seguirnos. ¿Qué le falta a Olimpia para que pueda repuntar de vuelta lo anímico? Epa, una victoria más. Sería muy importante una victoria hoy. Si hoy gana Olimpia puede cambiar las cosas. Levanta Richard Ortiz la pelota. ¿Para El tema quién? es también que están muy inseguros los jugadores. Es que después de la paliza que te dio Guaraní no es fácil recomponerse. Totalmente. No, aparte Hugo Quintana, como dijiste vos, el resto está en un momento flojo. Facundo y Fran con la pelota. ¿Qué pasó con la Ramoneta? Entrenador vende humo, dice Héctor Paredes. Legalmente. Ni Guardiola va a levantar este plantel. No. Mueve y mueve Olimpia. La mayoría son nuevos y entrenaron con mucha presión, dice Marcos. Claro, pero... Pero igual, está jugando en Olimpia. Claro. O sea, está vistiendo la casaca franjeada. Son 8 fechas ya. 8 fechas. No va a Olimpia. depender todo eso. No. Es más, Olimpia apostó por los jóvenes justamente. Y es lo que hay que hacer. Claro. Ahora La cantera. es un tema. Ya te respondí, mi amigo. No sé ni cuál es tu user. Y va Quintana que eleva la pelota para Rodrigo. Está el arquero. Cofla está atajando bien, digo, Diego. Cofla, no, Para. tranquilo. 32 minutos. Qué partido difícil de ver, ¿eh? Sí, realmente sí. Hay muy poco juego. Mucho despliegue futbolístico. Una vez que agarren confianza, atajaste, dice Marcos Franco. Tampoco tienen que esperar hasta la fecha 22. Ese es el tema. No te pueden jugar Sería mal que agarren fecha. Agarren ritmo confianza después en la en el segundo fecha. tiempo. Claro, no. Atención, ¿quién le queda la pelota a Hugo Quintana? Quintana con el esférico dejó para Morales. Morales que manda al centro al área. Saca Libertad. Saca el conjunto Gumarelo. No todo está perdido. Todavía falta perder en Copa Paraguay. Pelota de Lucas Morales para Alcaraz que la baja. Pérez saca del área. Libertad. Y busca de vuelta ahora el conjunto olimpeño. Tranquilo, él está en el ensayo, boludo. Qué puta. Saludos a toda la gente que está con nosotros. Le quitó la pelota. Poco Le y caía nada, al otro. ¿Qué mierda hacen, boludo? Dice Lu. Se enoja el chat. Obviamente clásico blanco y negro. Se la agarra aburrido, dice González Frutti. ¿Cómo le conocía a Cofla Marco? Dice. Yo no le conozco. No, yo tampoco. Yo como leí nomás. Epa, No, yo leí en el chat. Estoy diciendo. ¿Y por qué te reías? Y porque me parece simpático el nombre. Claro, Cofla. ¿De qué será? De flaco. Claro, flaco, claro. ¿Cuántos minutos? Atención que 33 minutos. ¿Recupera? No.
Atención que va a Libertad. Marcelo Fernández la baja de pecho. A ver si le pega. Marcelo, animate, Marcelo. Marcelo, pegale, Marcelo. ¡Marcelo! Le pegó. Dejó pasar, no sé quién, no vi quién fue, pero... Le pegó el Liberteño. Estuvo cerca. Entico Marcelo ya se ahí arriba. Mira, Mira, vos. Bien, eso le digo. ¿Cómo Dejó habilita pasar la ese? pelota. Solito ya raya, ¿eh? Aparte. ¿Cómo no leen ahí en la parte de la defensa, boludo? Hay salida de portería. Es que es influencer así como Cam, Nair, Miyaka y compañía. Ah, no sé. ¿Quién es Cam, Nair? Fed, calmate un poco, El calmate. Chalo que sabe. Calmate, Fed. Fede, así nomás. Este emo pio, es el emo de fútbol en casa. FedEx siempre sale, tiene timeout, siempre. Yo nomás no tengo la computadora acá. Pero Fede hoy está... Se hace huevo que no sabe Marcos. El UGC dice. Tiene colaboración entre esos influencers. Dice, ah, Marcelo se quedó en París, dice. Cierto, el jugador más joven de Libertad tiene 42 años, dicen los muchachos. Hay pelota parada para Libertad. Esférico arriba, va buscando Roque, la baja para el Pollo. No puede, Dale. Recalde. Bien, Recupera y va a la carga ahora Olimpia. Date, y se date. viene, y se viene, y se viene. Se Dale, papá, tropieza. No puede quedar así. Se tropieza. ¿Cómo Tarde. te enredás con la pelota, boludo? Derly González, mamita querida. Son envidiosos los olimpistas, dice el liberteño Roberto Chávez. No, de Libertad no envidio nada, no te preocupes. Toma. Seguir ahora el conjunto Gumarelo. Néstor Jiménez. Néstor al medio. Néstor para el pica Lucena. Lucena. Media vuelta de Lucena. Era calecita, ¿veo? Toca atrás para Marcelo Fernández dando indicaciones. El jugador más joven de Libertad va a estar mejor en el mundo. Dice atención con Roque. Roque a ver si le pega el Pollo a la pucha. Metió la pelota el Pollo. Sale Facundo y Fran. Eso. Dice, el jugador más joven de Libertad va a estar en el mejor del mundo. Enciso en Chelsea. Papás, vos no tenés, dice Rodrigo Soler, el liberteño. En el campeón del mundo Chelsea. A ver. Veo muy poco lo de Olimpia. Muy pobre hasta ahora. Tiene que, presionar más. Animarse más. Sí mismo. Porque... Empezó muy bien, empezó atacando por la banda y ahora quieren intentar ir un poco más al medio. No entiendo tanto por qué ese cambio. El segundo tiempo, 8 jugadores nomás ya se presentarán porque Ituyapama y Hugo González Fruti, perdón. Dale, Derlis. Atención Dale, que va Derlis. González. ¿Por qué te apurás? Si Ahora solo se apura, estaba. ahora se apura. ¿Por qué se apura? Y cuando tiene que estar tranquilo, hace boludeces. O sea, no. No entendí este Derlis. Cuando tiene que apurarse, no se apura cuando tiene que estar tranquilo, tiene tiempo, tiene espacio para decidir. Se apura. Se apura, no. Es una cosa. De locos. Una cosa le dijo, si tiene envidia por Libertad, puede perder Olimpia. Atención que va Morales. Morales a la carga. Morales, dale, Se viene Morales. Olimpia. Morales espera a Derly. Morales cruzó. Dios, Saca ya el que... único defensor que había. Creo que el centro 47 tira mal, Qué en honor a la liga. ¡Hay córner! ¡Hay córner para Olimpia! A Derly hay que devolverle a Ucrania. Dice, si Derly es el delantero vamos a perder, dice Nico. mamá querida. ¿Por qué se apuró? No entiendo. Córner al área, saca Libertad, le queda Dale. el remate a Te queda Hugo, más. manda el... Pero porque Mamá querida. no sabes si quiere tirar el centro, si quiere hacer el, Es Derly, boludo. si quiere hacer el gol. Hasta Coque abandonó, dice el chat. Saludos para Coque. Roberto Chávez pretende escribir primero, le va a dar una CB a Marcos intentando leer, dice Lucasio. Tranquilo. ¿Por qué así contigo, Marco? ¿Eh? ¿Por qué así contigo? No es conmigo, es con Roberto. Le está diciendo a Roberto que no sabe escribir. Así no. Ah. Vine para joderle a ese emo, dice FedEx. Opa, Ya está en TikTok también. ese fue Richard. A mí que Richard está peleando nomás ya ahí. Que alguien le preste un diccionario a Roberto. No, así no, muchachos. Ni con regalito, dice Rodrigo Soler. Partido aburrido que poder leer todos los mensajes, dice González Fruti. Prácticamente. Enseguida Richard. Segundo tiempo Richard tiene que salir. Bueno.
No, porque si sigue así, en serio No, se va a sacar la roja. va a sacar la roja. Se va a comer la roja. Mandate bien el grupo de la familia, vos, será de tu familia, va que vea. Mandé. Exacto. Este ya no mandé. Mande, huevo, le vaya, pea. Vaya a mandar. Ahí va, bien. Mira, mamá, ¿dónde estoy? Preséntele a un peluquero a ese emo, dice. No, Por yo si acaso tengo una está bien, cábala. ¿Cuál es? Cuando juega la roja me corto el pelo antes de que juegue la roja. Sí, vio, así. Sí, ¿no? así Sí. es. Cuando es de local, obviamente. Y te deja crecer. Me dejó crecer hasta que... juegue Roja, la dice Roja Rodrigo Quiten Soler. ¿cómo era acá? En la defensora. Piden por redes, señoras y señores. Ya está acreditado para el partido de Paraguay. Sí. Ya vio. Excelente. Que le metan ya a redes, dice pelota parada en la mitad de la cancha que corresponde a Libertad. Peligro. El conjunto Gumarelo vestido de repollo hoy, ¿eh? Con ese verde de lechuga más que nada. Ay, 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 ay. Casi entró esa ¿Qué pelota, pasó? ¿eh? Dio mal, pero tiró hacia al final. Así que. Como la cámara Sí. Te miente. confunde, ¿eh? ¡Ay, lateral! Ay. Da sueño este partido, ¿eh? ¡Ay, lateral que corresponde al conjunto de Libertad! 40 minutos. Ahí va la pelota arriba. Salta Olimpia. Atención que le queda solo. Roque. Se desvía. Ahí va. Facundo. Isfran. Ernesto Caballero estuvo cerca, ¿eh? Dice, viví bajo un puente. Es porque no te bañas y eso, viví bajo un puente y no te cortas el pelo. Por eso dice. A la pucha fe de viejo, tranquilo, nada. Basta pues, tranquilo. Qué loco, Marco, y todo se duerme difícil ser comentarista así, dice Juanpa. Ahí va jugando. La pelota Olimpia. Recupera el Decano, la toca al medio. Se va Hugo Quintana. Quintana juega. Ahí va Rodrigo. Le corresponde todavía a Olimpia. Mueve la pelota ahora en esa zona Morales. No hay falta. Hay falta, dice Carlos Paul. Hay falta. Un partido sin idea, dicen los muchachos. El que está relatando se quiere dormir nomás ya porque está demasiado aburrido el partido, dice Erico Vlogs. No hay idea, pero banca que no hay ni ideas de ninguno de los lados. Es como que se tiran la pelota. Vamos a ver qué pasa. Saludos a Andrés Rolón. Acá no sé por qué me dice Ronald Foot, me dice traidor, me dice, no sé por qué. Ronald Foot. ¿Quién vio ese? No, mentira. No, pero ¿por qué Guau traidor? ¿Por qué Guau No traidor? entiendo, y le dije, ahora le pregunté por qué. Ahora cuando el canal haga un stream que alcance nuestros números, No. decirle que va a ser Palito. traición. Palito. Decirle así a Ronald Foot. Palito. Dale, dale. Sí, le hacía Estelo, yo le mando a decir. Marcos más que Isturbe. Dice, no, ¿qué digo? Pelota parada. ¿Estás celoso porque no le invitamos? Pues, tranquilo. Ah, mira. Junior Ortigosa, gracias por seguirnos. Demasiada actuación, dice Rodrigo Soler. Por la falta que le hicieron a Olimpia. Pelotas paradas para el Decano. Atento Martín Silva. Quintana y Cantero detrás del balón. Qué lindo sería que meta uno acá Olimpia. Ahí está Caballero. Atención con esto. Ahí dice Carlos Paul que se juegue. Pelotas paradas para Olimpia. Viene el esférico de Quintana al área. ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡El travesaño! Buscó Richard Ortiz de cabeza. Era el gol de Olimpia. Era el gol del Decano. Tremendo testazo que terminó en el parante, mi querido Raúl Valen. Mamá querida, No te como puedo creer. esa Dios mío, ¿cómo puede ser? Hay córner de Hermoso. vuelta para Olimpia en el centro al área. ¡Ah! No puede, va pasando tranquilo. Y ahora le queda a Alexis Cantero que manda al centro para Alcaraz. ¡Viene el remate! No puede Morales. Qué mala Salida. suerte que tenemos, boludo. Increíble. No puede ser. Mirá, Maléfico. la cabeza, boludo. ¡Eva! Agarró muy bien encima, bro, pero te juro que están medio alérgico ahora. Es que a veces la suerte... ¿Qué pasa? Nada, no te preocupes. Keyeta Torre, dice Godmilg. Enemigos del gol, dice. Uf, dejate de joder. Qué linda cabeza, mi hijo. Una pregunta, ¿está jugando con equipo alternativo? Sí, Roberto Chávez. Están cuidando para el partido contra el River. Nadie va a 0 a decir algo del 0, centro Alex. 0 a 0.
44 minutos, se va Richard, soltó la pelota para Alcaraz. Pegale a Alcaraz, confíe. ¡Alcaraz! Arriba y afuera. No, yo acá Alcaraz. estoy sufriendo, boludo. Aplaudo al menos la intención, el pegar a largo. Bien. No, yo estoy acá sufriendo, boludo. Increíble cómo se nos escapa, boludo. ¿Cuánto ya falló Olimpia, Mucho. Y creo que ya más de 5 ya. Leguizamón quedó en la banca para jugar la Libertadores, pregunta González Frutti. No, así no. Yo creo que si viene el primero, y entra todo ya. Tienen que echarlo, muchachos. Yo no entiendo por qué lo guardan. Olimpia no tiene competición internacional. Olimpia tiene que sacar a Leguizamón, tiene que ponerle a ronda y redes. No puede jugar a media máquina. Y se va ahora Libertad. A la carga va el conjunto Cumarelo. Partido difícil para Libertad ante River. Dice, hola Pichi, ¿cómo te va? Muy complicado el partido, no entiendo. Mientras va jugando Olimpia ahí abajo. Uy, Roque, ¿qué quiere? Va saliendo Morales. Pone Epa. ímpetu al partido Morales. Dale, dale. Lo acompaña Thiago. Ala. Decidí rápido. ¿Qué? Epa, cayó, va a hacer falta, No, obviamente. Está pero más sos- cantado que despacito. Cocina, colmado la gradería sur por los hinchas liberteños. Impresionante, dice Héctor. ¿Viste? Acá la pregunta es, ¿quién para ustedes es el que peor está jugando acá en Olimpia? Ahora. En Olimpia, En este partido Derly Este González. Derly González, ¿verdad? Sí. Sí, concordamos todos. no hizo ni una pelota. No decidió una pelota. No clarificó nada todavía. Ah. 0-0 para la gente que va preguntando y va a Libertad con el apoyo. Recalde, juega por el costado derecho. Ahora sí, Marcelo Fernández y Fran. Y si Infran. no estamos perdiendo porque el Libertad también es malo. Salida para Infran, salida para el conjunto de Olimpia. En su vida le va a salir algo igual a Barreto. No sabe salir con la pelota ese tipo, dice Junior Paredes. Junior, ¿cuándo vas a venir a Pasión? Grande pelado de calle 7, dice. Marco entra a jugar free porque jasó este partido. Como Y que dice Ellis Fedex. No le den a Richard jugar. Y está entre esos dos. La verdad que está entre esos dos. Con la diferencia que Richard sí sacó una amarilla. Ahí está. Y va a Libertad, Tiene que señoras y salir entre señores. esos dos, sí ¿A o quién, sí. ¿A quién pones? ¿Por Richard? ¿Por Richard? ¿Por el que quiera que salga? No, por Derly Leguizamón. Sin duda. O Redes. Igual, cualquiera de los dos. Redes, para mí que Redes. Con que entre Redes en el está partido. mucho mejor que Leguizamón. Ahí va jugando. Y se va a acabar la primera etapa de este partido, señores. Olimpia empatando con Libertad. Se termina. Y acá terminó. les dejo con los hinchas. Se termina. Pueden venir acá, Raúl Valen, si quieres. Para hablar con el chat y demás cosas. Claro, claro. Hay mate también si quieren. Matecito. Vengan acá a hablar con el chat. Yo me voy a dejar solo la garganta y ya vengo. Dale, toma. Claro que sí, claro que sí. Y después uno de ustedes se va al baño. Claro que sí. Dale, dale. ¿Por qué me mira así, boludo? No, Tranquilo, tranquilo. boludo. Ese es. Ya hay chat. ¿Cómo le va? 200 personas. Acá Epa. está. Ahí se lee el chat de TikTok. Claro, claro. Ahora sí. Hola, gente. Dale, compadre. Bueno, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal viste el partido, Ori? y creo que todos vimos lo mismo, ¿verdad? No hay decisión, o sea, no se ve qué es lo que quiere hacer el técnico, no tienen ni idea los jugadores. No. Al comienzo, como te digo, el comienzo te estoy diciendo los primeros 5 minutos. O sea, si vamos a agarrar los primeros 5 minutos de 40 para decir algo, ya ve que estamos mal, ¿verdad? Hubo algunas cosas bien, ¿verdad? Unos buenos centros, unos buenos pases. Creo que tuvimos como 2 chances más o menos al comienzo, pero después de eso no hay un orden. ¿Y vos ves la mano de Ramón Díaz? Yo creo que puedes ver destellos, pero no, en la 8ª fecha ya no puedes más ver destellos nomás. Tenés que ver bien la mano del técnico. En el Claro, partido. claro. Y para mí que tenemos que bancar únicamente ya porque no podemos decir fuera Díaz. No, bancar siempre hay que bancar. O sea, también, claro, ¿a quién le traes si le sacas a Díaz? Y el tema no es lo de a quién le traes. El tema es cómo vamos a pagar su salida. Y también, ¿verdad? Ese es el tema. 100%. ¿Qué opinan de Facu Infran? Es mi primo, está nervioso, dice.
Podría tener, no, yo le veo bien. No veo. Hizo una pequeña macanada en un momento que tiró, despejó Sí. en el medio. Me parece que eso fue una Claro, macanada. claro. Y también Aún así, con las cuando, manos. también cuando era el corner y tenían que Y salir. bueno, pudo haber salido. Pudo haber salido. Pudo haber salido. Aún así, él pudo, no sé si reclamarle tanto en un primer partido. Obviamente está en primera y no se te puede. Tenés que rendir, tenés que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero bien, no le veo un partido desastroso, no le veo tampoco demasiado nervioso, creo yo. Acá dice, el DT no tiene la culpa de que estos troncos no sepan jugar, Y dice. también es cierto eso, o sea, los jugadores están todos en un mal momento, aunque bueno, eso también un técnico sabe levantar, ¿verdad? Sabe Claro. darle subirle el estado anímico a los jugadores y no sé, no veo que esté haciendo mucho eso con los Justamente eso es lo que iba a decir. Mm. Acá a Olimpia lo que le falta es el estado anímico, que está muy decaído parece. Me parece que tienen que levantar cabeza y no veo eso en Ramón Díaz, que no le veo la capacidad de que pueda levantar el equipo. jugadores. Es que pensar que con Palermo, por ejemplo, no había mucho fútbol, digamos, ¿verdad? En la Sí. cancha vos no veías mucho, pero estaban muchos en un muy buen momento anímico. O sea, creo Claro. que eso es algo que sí daba Palermo. Sí. A Paso, que estaba hacía Claro. goles todos los partidos, era impresionante. Un delantero era defensor, por ejemplo, ¿verdad? Y que ahora mismo, Capazo, después de 8 fechas ya, sí. Lex Luthor y Quintana son los únicos que quieren jugar a algo. Qué loco. Sí, Coincido con Coque Emo, pero no van con lo que dijo Coque Villero. No sé cuál, bueno, Espera, Coque Villero me dice por vos. supongo que... Porque a mí me dicen Emo. No sé por qué. Por el Yo pelo. tampoco sé por qué, no, por favor, está facherísimo con tu pelo, bro. ¿Qué dice? A ver. A Derli hay que devolverle a Ucrania, dice. Y el tema de Derlis. ¿Qué pasa con Derlis? ¿Por qué no puede levantar cabeza? Porque supuestamente él tiene, o sea, entrenó aparte él para que pueda Sí, levantar así y mismo. no estamos viendo nada de él. Nada. Yo esperé algo de él realmente. Y no sé, bueno, justamente creo que esa cosa de entrenar aparte y eso también le afecta en el estado anímico a los Claro. jugadores. Pero si se hizo eso es para que Derli creo se dé cuenta que realmente no está rindiendo, que realmente el hincha espera más de él, el técnico mismo espera más de él, que tiene que poner más garra en los partidos y lastimosamente vos podés decir que si yo, ok, bueno, vamos a intentar, vamos a correr un poco más, vamos a intentar meter un poco más de garra en el partido, pero no se ve eso en el partido, ¿verdad? Acá dice, hola, Fab- quisiera saber cuándo y dónde puedo comprar las entradas para el partido de Paraguay y Ecuador. Me parece Y- que la entrada tan acabada, ¿verdad? No. Sí, para el combo está el 85% o el 90% acabado. Ujú. Solamente creo que quedan 5.000 entradas y eso van a anunciar más adelante. Todavía no se publicó eso. Creo que 2-3 días antes del partido se va a publicar eso. Fabri, saludo, Capé. Sam, querido. Saludo, hermano. Saludo. ¿Qué para vos tienen que entrar ahora? Me gustó tu redes, creo que podría entrar. Redes. Redes. Rey Leguizamón, luego. Yo- A mí Leguizamón, la verdad que esto es una opinión, creo, polémica. Creo que hay muchos jugadores, a muchas personas que no les gusta Leguizamón. A mí la verdad que me gusta. Creo que a veces le da algo distinto al partido. Es No, que no es muy mucho- regular. Muchos le mataron a él por el penal que no Que metió. no metió. Cerro. Que no metió. Así mismo. Y el tema, yo por ejemplo le dije que Redes puede meter el gol, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal vos, Marcos? ¿Vas a entrar? Tirado. Onda, Pechera, tranquilo, nada. Dice Abreu por Derlis. Abreu que... Yo no entiendo por qué Abreu no está. El loco. ¿Por qué? Porque es un jugador que te rinde, es un jugador que sangre joven, Y los partidos que entró, digamos, no hizo mal papel. no hizo un mal papel y es más, ha ganado clásicos, muchachos. O sea, tiene que jugar para mí Abreu. Tienen que jugar Abreu. Creo que Para puede mí, ser. Abreu es mucho mejor que Derlis González. Sí, Hoy por hoy. Es que hoy por Obviamente, si vamos a poner a comparar currículum. Obviamente. Pero es que, ¿sabes cuál es el tema, Marco? Yo creo que vos entras hoy en vez de Derly González y vas a jugar. No, yo sé, yo vos, sé. Fer Cardoso tiene prohibido jugar, dice. No, pero Fer Cardoso, ¿La de pasada, Hugo? el tema es que no lo hace jugar en su puesto. Y sí. No está el cómodo. tema es ese. No, lo hace jugar en su puesto. ¿Cuánto va el resultado? 0-0, amigo. 0-0. 0-0.
Sigue 0-0. A ver, contra Peñarol Leguizamón hizo su último gran partido, Ese dice. fue un gran partido, pero fue ya Y- hace cuánto ya fue eso. Ya hace Hace muchísimo. más de 3 meses ya, ¿verdad? Claro. Sí, Más, me hace ¿no? Mucho ya, mucho ya. Es Yo mucho. no sé. Este equipo de Olimpia, vos no sabés que si está claro o no. Es como que se viene probando algo cada partido. Sí, así mismo, eso es lo que me parece. Como Cada que, partido quieren probar cosas. Primero solo Pérez. Después solo Richard. Ahora Richard y Pérez. Después juega Redes por izquierda, Leguizamón por derecha. Después intercambian. A veces juega arriba Alcaraz. Antes lo tenía Seba Ferreira, ¿verdad? Pero ese para mí fue, en serio, pero igual no puede ser que solamente Olimpia tenga que depender de un jugador y que diga, no, que perdimos a nuestro mejor jugador y tal cosa, no. No, pero son 11 en la cancha. Exacto, o ¿Qué- sea, ¿Qué opinas del tema del que acá dicen el que dirige el equipo es Emiliano Díaz y Ramón solo está para asesorarlo? Dice. y yo creo que es así. Y sí, al final es una dupla de técnico igual, ¿eh? O sea, es lo menos importante eso. Lo importante es que realmente sea Emiliano o sea Ramón hagan las cosas. Y, El tema es no que- hacen Julián así. Fa, son por ejemplo, dos- dice, ahí Julián Fa, perdón, mi querido Raúl, Claro. dice, siento que no consolidan un equipo base en Olimpia. Así mismo. Cierto Claro, es, claro. cierto es, como que Van probando. prueba demasiado y no llega otra vez, no saca Claro. los resultados. Porque ese partido contra Recoleta para mí fue un partido horrible. El peor, para mí el el peor partido. partido. Es Pamela. más, tengo un top luego de peores partidos de Olimpia. Recoleta, Trinidense y el clásico, boludo. No, y está también el Bueno, de de Guaraní. Ay, ahí El de está. Primero, Guaraní. Guaraní. Segundo, Recoleta y tercero, Trinidense. Sí, sí, Así. Abreu por Alcaraz, abogado por Ortiz a los 15. Mirá vos, cómo Bogado perdió. O sea, Olimpia le sacó... ¿Viste después cuando lo sacaron del equipo titular? Bogado estaba jugando bien. Sí. Bogado se entendía con Quintana. Era la dupla de Quintana, hermano. Después lo empezaron a sacar. Y como que perdió esa confianza, ¿entendés? Raro, Raro, lo la verdad de... que raro. Pero El sí, me gustaría que... No estaría mal que entre este partido. Que No, pero- tenga una chance otra vez. No, pero Bogado no está... No está convocado, No está ¿verdad? convocado. No, por eso. O sea, no estamos... No. Ah, sí está. Era Sí, Chores, pero- era- pero- Me pero- asustaste, boludo. ¿Quién Vi vio perfectamente. Olimpita, boludo? Vi Entre perfectamente ustedes, que ¿no? No, estaba no estaba acá, convocado, boludo. boludo. Los suplentes también. Vi perfectamente está convocado. ¿Cómo se Por eso, nota creo la que ausencia una- de Ferreira? Dice. Creo que puede Che, ser una Marcos, buena ¿qué oportunidad. pasó de tu jugador? Ale Franco, qué jugador, Qué jugador que Nos perdimos. se perdió, Qué jugador nos literal. perdimos. Un jugador que... Dice, informa bien, Femboy. Ahí está. Ah, bueno, Ahí uno no se está, puede ahí está. equivocar, boludo. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. A mí me sorprende realmente que hay dos cabezas ahí en los DT ¿Mm? y no podemos sacar nada, boludo. Es increíble como no se puede sacar nada de los días, boludo. Para mí que no es el momento de estos técnicos para el Olimpia. Yo te iba a decir, y voy a tirarte un facto. Un facto. Un facto te tiraré. Para entonces. El jugador el director técnico que siempre tuvo que venir a Olimpia. Y cuando Olimpia lo traiga, va a cambiar esta mala racha entre Bustos y Díaz. Es Julio Jürgen Klopp. César Cáceres. Sí. Es el emperador, hermano. Es el técnico hecho y derecho. Es que él entiende cómo se Claro, juega. y también Juntos vas a poder bajar cabeza de Richard. Richard te va a entender. Te está hablando un campeón de Libertadores que jugó en Olimpia. O sea, tenés todo, hermano. Le sacó campeón Olimpia y lo sacaron por la puerta trasera. Eso para mí no tiene sentido. ¿Verdad? Por culpa del español no vino JCC, dice. ¿Y cuánto partido fue el que no ni siquiera creo que fue empate por empate lo malo se le sacó, ¿verdad? Sí. Ramón Díaz es una momia, no dice nada. Parece que está ahí por su hijo nomás. Y Emiliano tiene la mente con Corinthians, ¿cierto? Con el Corinthians. Eso es cierto. Sí. Eso no lo voy a entender. Es que, hermano querido, Y con la historia. ponele que yo con- hoy con los esté partidos. en Pasión Estudio, ¿verdad? Sí. Y yo, Pasión Estudio, estoy acá y tengo, ponele, yo trabajaba antes en Delpi, por decirlo así. Sí, sí. Trabajaba en Delpi antes y mi cabeza estaba, no, yo quiero volver a Delpi, boludo. Claro. Y estoy en Pasión Estudio y agarro y subo una historia, extraño Delpi. No No puede ser. da. no da, A no mí da. mi jefe me va a mandar a la mierda.
Va a Claro. decir, ¿qué te pasa, idiota de mierda? Te estamos pagando el sueldo, pelotudo. Te estamos pagando el sueldo. Claro. Y Emiliano Díaz no hizo para mí, ningún guaraní todavía retribuyó al Olimpia. Claro. Ningún guaraní de todos los miles de dólares que está cobrando. Ninguno de esos. Emiliano Díaz, es más, si este partido no gana y el otro partido más, es un mercenario. ¿Entendés? Claro. ¿Por qué, hermano? Estás cobrando Cobrando. plata. Estás cobrando Exactamente. plata. No puede ser, boludo. Estoy en Pasión Estudio revendiendo entradas. ¿Qué digo, Alan? No puede ser. No puede ser, hermano. Eso es por lo que... A ver, yo no entiendo. Y yo no sé cómo el hincha de Olimpia no está saliendo ya a mandarle a la mierda al director técnico. Porque Ramón Díaz está ahí nomás lo que no se le saca ya. Claro. Si era un técnico Totalmente. como Fabián Bustos, un técnico como el Cabo Sarabia, un técnico como JCC, que no tenga ese nombre como director técnico que salió campeón de la Sudamericana, que salió campeón de la Libertadores, hace rato ya iba a salir. Es más, ahí, por ejemplo, Luis, Luis creo que es, dice, los días no llegan a diciembre, acuérdense de mí. No. Es más, En yo te voy a decir septiembre no llega. algo. Yo te voy a decir algo. En septiembre Que no te sorprenda que lleguen. Opa. Que no te Opa. sorprenda que lleguen. ¿Por qué te digo eso? Hermano querido, hay mucha plata detrás. Claro, eso Vos es le lo que- trajiste a los días y los días tenían la posibilidad de irse a otro club que pagaba Claro. mucho más. Y vos la decías que salí acá. No Vos podés. ellos rechazaron una plata, vos lo trajiste acá, a pesar de todo el mal rendimiento que están teniendo. Hermano, después, ¿qué va a pasar? Ahora, lo único que, bueno, puede ser que no lleguen, y para mí tiene que ser lógico que no lleguen a diciembre claro. con este nivel. Pero bueno, ya va a arrancar el Ya va a segundo. arrancar, arrancar. Coto, decime mal, decide mal seguro. No se fueron al baño ya. No. También, pero. Estamos bien, amor. Estamos bien. ¿Sabes lo que es tirado? Yo puedo hacer. Ya, piensen. Puedo hacer algo. Sí. Quiero mandar un saludo. Dale. Puedo Eva. mandar un saludo. Dale. Ahí va. Dale. Quiero mandar un saludo a mi novia. ¿Se puede? Claro. Charita. ¿Qué tal? No, porque ahí estoy viendo y creo que está por ahí. Está allá en el chat, veo. Así mismo. A Qué ver. grande. Pero bueno, ese saludo bien, Kiarita. ¿Qué tal? Yo aprovecho para mandarle un saludo ¿A quién? a alguien que usted se olvidó, el señor Gregorio Lescano. Tío querido, un abrazo grande. Un crack total. mira. Mira, me estás haciendo quedar mal encima. Claro, como tiene que ser. Usted no le saluda a su padre. Yo iba a hacer Señoras y este, señores, arranca la segunda etapa. Vamos a ver con el orito, dice Lucas. Raúl, me manda un saludo, dice David Osorio. Epa, ¿qué tal, David? Un saludo, capo. Justo estaba pensando en vos para mandar el saludo, pero estaban tirando acá los saludos. Pero un saludo para vos, hermano. Ahí está, pelota arriba que va para Olimpia y se viene el Lecano, el remate arriba y afuera. Que pucha la cámara, amigo. ¿Cómo jode la cámara, Dame que- Ojalá no le pasó nada grave a Matías Villasanti hoy en el partido. ¿Qué pasó? Hay Piodata. ¿Qué pasó? Si tienen link, pasen. A ver. Tiago Caballero. Epa, corner. Pero 23 jugadores contrajeron y obvio que es culpa del técnico, ¿cierto? Pelota para Olimpia al área. ¡Ah! Saca Libertad. Le queda el remate. Saca de vuelta el conjunto Gumarelo. A la carga va el Gumarelo. Solo que tiene la pelota. Esto es peligroso. Se abre bien. justo a tiempo. No, Pero pero sigue. está bien. Sigue el pollo. Recalde. Recalde que tocó para Marcelo. Marcelo por el costado derecho. Se abre juego para el pica. Pica que cruza. ¡Ah! Está solito. No, déjate de joder. Déjate de joder. El Me tiene que pibito estar que entró. ya, Por suerte tan mal ellos. También. ¿Cómo se llama el pibe que entró? No me mostró, tío, por. A ver. Vamos a ver el... Es una bestia, hermano. Es una bestia. Veo. Cronología. Entró Villalba, dice. Con número 32. Villalba. ¿Quién salió? Bogarín. Perfecto, gracias, mi amigo. Dale. Salió Juaco Guarín. Ya arranca. Saludos para Lucas, querido. Agradecemos a Lucas por los regalos. Jugadores muertos, no podés errar eso, dice Héctor Paredes.
15.000 likes, 15.000, señoras y señores. ¡Epa! Pobre Quintana pasó de jugar con 11 jugadores de primera en Uruguay a jugar con 11 inválidos. Gracias, Lucas, por compartir. Se viene Libertad con Robert Rojas. Robert marcado por Cantero. Viene la pelota al área. La baja. No hay falta, dice Carlos Paul. Quien remate, ahora sí. Bien. Había falta. Al pie le tiró la... Che, ¿qué onda? Nuestros jugadores de selección se andan lesionando. Ahí me mandaron un link en Twitch. Quiero ver acá. A ver, ¿se puede ver? No, acá, vamos a ver. Acá, Están nomás. diciendo que Villasanti se lesionó. Anina Tijera. Gravemente, ven los muchachos. Muy grave lo que le pasó a Villasanti. Le pisaron. ¿En la info? Ahí. Ah, ok. ¡Epa! ¡Ahí! Atención que saca y se viene Olimpia. El Decano saca Libertad. Tenemos 48 minutos. 48 de partido. Saca el Gumarelo. Espera Lucas Morales. La va moviendo el equipo verde. El equipo que hoy viste el color del gramado. En la sombra por lo menos no se le nota a los liberteños. Mira, No, no se le ve. no, pará, boludo. ¿Cómo pueden permitir eso a la APF? Ya ves. En serio, muy mala. Recupera Estaba Olimpia. Hablando Eso puede directamente de confundir. lo estético. Claro, pero realmente se puede hacer una nota y hacerle cambiar a... No creo. O sea, No, 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 sé, no. ¿No? creo. No se puede. Hay una preaprobación desde mi punto de vista. Salió lesionado. Mientras que le sancionen la libertad, para mí súper, ¿verdad? Pero no creo que... A ver. Sí, se lesionó Villasanti. ¿Sí? No. Y es contra Mineiro. Parece fuerte. Está pegada al pasto. Debería demandar al Atlético Mineiro por esta lesión. Camilla. Debería haber perdido algún ligamento en la rodilla. Dice. Uy. Salió en camilla. Salín Camilla. Sí, salió. Pero igual no se nota tanto cómo fue. Y a la carga va. Se viene la pelota para Olimpia. Alcaraz ingresa al área. ¡Epa! ¿Eh? ¡Epa! Falta, dice. Bien, bien, bien. Falta. Pelota parada. Me gusta, me gusta. ¿Cuánto va el partido? 0-0. Todavía 0-0, gente. Hay pelota parada que corresponde al conjunto de Cano, señoras y señores. De las horas y ya Bueno, piensan hacer una nota porque la remera Libertad es verde, Jai. Pero realmente se camufla mucho con el pasto. Ah, bueno. Se camufla mucho. Para mí que se camufla mucho en la sombra. por ejemplo, Otro se- verde tipo el de Palmeira, por ejemplo, no hay problema. Claro. Sí. Por eso, o sea, si a Palmeira no le... Menos alerta. Pero también la otra camiseta de Libertad también es polémico. Es que no se ven los números. El ¿Qué blanco. color? ¿El blanco? El blanco. Ah, sí, ese Eso es... sí es muy polémico rara. eso. Esa es medio rara. Hay pelota parada para Olimpia, señoras y señores. Hay juego. Hola, Luis Foix, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Marcos? Hola, Lucho, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Marcos, ¿qué onda? Dice Miguel. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pelota parada para... ¿Y si sí, Quintana? ¿Y si sí? Hay pelota parada para Olimpia, 50 minutos. 50. ¡Qué peligro! Puede ser para Olimpia, le va a pegar Quintana. Epa. Hay falta en el área, ya se van tomando Pollo Recalde con Richard Ortiz. Es compañeros también en su momento. Ah, Roque. Mira Roque, boludo. ¿Qué pasa con Roque, boludo? Picadísimo. ¿Qué está Hola, está Soledad, tan ¿cómo te fichado? va? Pelota parada. Ahí está, Roque y Richard. Vamos a jugar, le dice Pollo. Ay, ¿Pero por qué? tranquilo. Se enoja, Pollo. Amarilla ya. ¿Por qué? Hay pelota parada para Olimpia, puede ser. Le va a pegar Huguito. Pégale al arco, Hugo. Que le agarre esa comba. Va Hugo Quintana, le pegó. Tapó Martín. vale. Le queda la pelota, el remate. No. Afuera. ¿A dónde? ¿A dónde? Sufriendo por libertad, que loco, dice Luis Foix. Bien, ¿cómo va Arturo? 0-0 el partido. Gracias, Claudio Castillo, por seguirnos, hermano. Ah, ¿qué haces? Dice, nada, cualquier parte. Roque se comió un estofado de tigre. dice. Entre Roque y Richard, ¿verdad? Pero Richard desayunos todos los días lo hace. Hola, Ariel, M oficial, ¿cómo te va? Al espacio, dice Héctor.
¿Se acuerdan del remate de Roque que fue meme, que salió de la cancha? Sí, sí. ¿Se acuerdan, vio? De que se ¿Qué fue. partido era ese? No me acuerdo contra quién jugaba Olimpia, pero le pegó tan mal. Ya, hola Sole, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Soledad Franco? ¿Desde dónde lo estás viendo, Soledad? Pero Roque luego se acostumbra a tirar así porque cuando era que jugó contra Paraguay, o sea, con Paraguay en Copa América en penales, contra Brasil creo que era 2015, tiró también a la luna. Libertad de la pesadilla de Cerro y Olimpia estos últimos años, dice Rubén Andino. Víctor Britos, gracias por seguirnos. ¿Qué me leíste? ¿Qué emoción? Quiero llorar. No, déjate de joder, mi rey. ¿Cómo no te voy a leer? 2019. ¿Vos sabés qué? Che, hay gente que a mí me escribe, llega a solicitud y le respondo, ¿verdad? No, qué loco, ¿cómo me respondiste? ¿Cómo no le vas a responder? Y sí. Porque hay peor gente que es mala onda y no responde, men. Y la verdad Ay, que ¿verdad? Sí, Ay. Ay, Qué mala gente. pero vos humilde, Franco. Date a la mierda. Humilde, siempre humilde. ¿verdad? Date a la mierda, me dice Franco. ¡Qué grande, Ariel, querido! Saludo enorme para vos. Te quiero mucho, mi rey. Gracias por estar, por bancar y estar siempre, papá. Abrazo grande, Ariel Lesme Oficial. Nelson seguro está por venir a España viendo el partido. Nelson está por De- otro canal ahora. De vos sos mejor que Lola de Carril Marcos. Dice, no, tranquilo. No me vayan a humillar, dice Erico Vlogs. ¿Por qué, vio? Vos no respondés, vio. Gracias, mano. Hola, ídolo, que gane Olimpia. Saludos de Luque, dice mi querido amigo Heriberto. Gran ciudad, Lucas. Qué grande, Luque. Coque era que, ¿cómo digo? Corrió cuando nos fuimos a Luque a hacer una activación y le pillaron que era de Olimpia. No. Le corrió la barra. Le corrió la barra. Yo le tuve que llevar hasta la esquina porque tenía miedo. Se acabó. Se cagó. Te cagó. Y tenés fama de revendedor, Marco. Andate a la mierda. Yo no tengo fama de revendedor. Jamás vendí ninguna entrada de pasión. Tiene miedo lo de Luque, ¿verdad? Pero allá en Buenos Aires, del Epa. hotel hasta Puerto Madero, se fue caminando. ¡Qué buena pelota! Va Morales. Morales hasta el fondo. Morales. ¡Hay córner! Gracias, Juan Duarte, por seguirnos. Marito Vareiro. Gracias. Pasión estudia acompañando a la selección rumbo a EU 2026. Sí, señor. Qué grande el Coque siendo maratonista. Hay córner que corresponde a Olimpia y se viene Abreu. Era hora que no hagan caso, boludo. Pilota al área de Olimpia. El remate no sale. Ay, no puede ser. Hola, David, ¿cómo te va? 55 minutos de juego. Coque se fue a los bosques de Palermo. Esa es la data que me llegó, dice uno. A los bosques de Palermo se fue. Mirá. A los bosques de Palermo. Sin comentarios. Ahí está Martín Silva, que ya domina la pelota con sus manos. Martín. No, realmente caminamos mucho allá en Buenos Aires. Caminamos mucho porque nos equivocamos de Puerto Madero con el tema del puente de las madres. Y ¿De nosotros la queríamos madre irnos- del puente? Sí, queríamos irnos en puente de las madres. Pelota arriba, atención, Opa. que le queda Olimpia. Salió del portero. Hay falta contra la integridad del portero. No hay falta, dice el juez. Ahora me uní, ¿qué tal el partido? Y bueno, partido poco atractivo para ver, pero para los dos, como que ninguna acción clara. Ninguna Claro. acción demasiado clara. Como que no... se resbaló Morales, ¿eh? No. Para. Yo creo que sí hubo acciones claras, pero digamos son puntuales. El partido en sí no tiene mucho fútbol, digamos. Miguel dice, gana Olimpia, sí o sí, de tirada. Dice, el más grande de Paraguay Epa. perdió contra Estudiantes. Espera, que puede ser patada del arquero. Patada de Martín a... ¿Puedo decir? Sí. Para el VAR, para revisar el VAR. ¿Puedo decir que puede revisar el bar? Sí, puede. Decir que hay elementos, Raúl Valen. Se viene Abreu. Yo he visto una patada ahí abajo. Samu te quiere, Marco. Saludos para Samu. Mínimo contacto para atrás es penal. Pregunta. Sí. Y yo he visto una Marco, patada. ¿qué te parece lo Pues solo número de cero, nomás la aplicado, cadena de ¿verdad? mercados?
No puedo decir el nombre porque me van a mandar a la mierda. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? No puedo decir. No puedo decir nombre. Redes se viene también. Bien, Red. Bueno, Ya aposté por vos, Red, ¿eh? Pero para mí fue una exageración total. Lo que le hicieron a la cadena esa. No deberían de. De jóvenes bueno. relator, así deberían ser los jóvenes y no hacer cosas malas. Yo hice millones de cosas malas, te cuento. Dios dijo nomás que quería darme otra oportunidad y estoy acá, mi rey. Le saca a Derly y no a Richard. Pero Derly también no está jugando bien, boludo. pero yo creo que Richard también tiene que ser uno de los que... Este Sí, caballero. sí. El jugador ya sigue cayendo, no es penal. Sigan jugando, dice Héctor Paredes. Feliz día del niño para todos, dice Alexis. Es para cierto que había el 16. O 17. 17 Ya. ya. Ah, ¿verdad? Gagalen. Ya. Amigos, son ejemplo, sí, gracias, hermano. Abreu. Bien, René. Salió Derlis. Mal partido de Darly Entra Jordan. Abreu. al partido. Y sí, Yo creo que... se está haciendo costumbre esa frase. Hace mucho tiempo. Tiene que ya ir viendo sus maletas. Uy, muy fuerte. Para mí que sí, ¿eh? Olimpia y Libertad empatando en este partido. No se complique, Facu y Francia, ¿eh? Siempre tira al medio, brother. Con los pies, digamos que está medio Flojito. flojo. Pero pará, es que es debutante. No le parece por Obvio, eso. pero igual está jugando contra Libertad y se viene Roque. Roque que va con la pelota. Richard y meta Richard. Neta. Ortiz saltó la pelota por el costado izquierdo. Vamos a ver qué tal está el calibre de Abreu. Abreu que va con la pelota al 39, va dominando la meta al medio. Se viene Olimpia ahora, Rodney Reyes también. Pelota para Morales. Se va a la carga el decano. Este es peligroso porque va Morales. Manda el centro. No. Oh, cortó. Néstor y viene el centro ahora para Olimpia. Le quedó ahí el remate a Abreu. Tocó para Richard. No le pueden pegar. Que alguien le pegue. Manda el centro a Morales. Qué buena pelota en profundidad. Se viene el decano. Cruzó Martín. Martínez Silva, señoras y señores. Me chuta minas. Qué loco, perro. Marco Morel, hijito de papi. Hay juego que corresponde a Libertad. Macaná, Ferola, Mender, Enviapó. Andén de Catumoay ni ella pola, Orero, Yapó, hace amigos San Bernardino. Derecoy ni la voz, ni la plata, ni ves, hermano, la Yapó, ellos que jagua. Anina ni en locos, hermano, oro y cuapago, o sea. Anina dice, Anina tiene, yo lleva hija de ni celular, ni catuí, ni de cosas, muy obvio. Tabucho. Se viene ahora con todo Libertad. Atención que va el conjunto liberteño al centro del área. Peligro. Sí, te corregí último, hermano. Te corregí último. 208 personas nomás no venga, pe. Te corregí último. Ahí mandé. Relata en guaraní, Marcos, dice. No, yo no soy. Yo no. ¿No te bancas? Un minuto. Erebesio P. Marcos dice. Mancate un minuto. ¿Eh? Mancate un minuto de Reloj. relata en guaraní. Oh, no vas a poder. No, hay gente que hace. José Tacuanga. Va a salir ahora mismo Facundo Infrane. Tenemos 60 minutos. 60 minutos de juego. Vos sabés que tengo... Yo me hice amigo Amigo. de un tipo que había... Me escribió en los comentarios que Así mismo. tal cosa diga en la Pilsen que me llega a mí porque este tipo, cualquiera su trabajo, un relator de mierda, pim pum pam, pim pum pam. Quilombo. Yo le respondí, nos empezamos a mandar a la mierda, le escribo al privado. Ya te diga. Y después se volvió mi amigo, mi socio. Tu socio ahora. Que te vaya bien, mi amigo. Mi socio se quedó. Y así que tiene que ser. Claro. Ahí, por ejemplo, hay uno que se llama Adelio López. ¿Mm? Con él yo me discutí la vez pasada, por eso no le voy a responder. Vamos a ver cuándo se porta bien nuestro amigo Adelio. Que dice que soy hijito de papi. Si supiera. Pelota parada que corresponde al decano, 61 minutos. Nelson se llama por las dudas. Sí, el mismo. Ahí viene la pelota de Olimpia al área. ¡Ah! Solito quedó. No puede ser. Remate. Tapó Martín. No puede ser. Tapó Martín puede ser. Silva. No puede ser. Tapó Martín Silva. Y señor Marcoco, te digo que está 0-0. La cara de Ramón, boludo. No se puede creer, boludo. Mira, está adelantado Richard.
Está totalmente adelantado. No, Sí, Escribime, mi querido. Hoyo Colle Hípico, dice. Sí, Hoyo Colle Hípico. La Muralla Silva, dice Rodrigo Soler. Sigue vigente. ¡Epa! Chori se viene. sí. Che, yo creo que tenemos que hacer el reto de el que canjea más puntos. O sea, el que canjea los puntos para que vos relates un minuto en guaraní. Esa onda. Ahí puede ser. Sí, la Claro, gente tiene que que. haber un mérito de la gente, ¿verdad? Mérito de la gente. Para que vos relates esa un manera minuto en nomás. guaraní. Pero tiene que ser un mérito grande. Sí. Porque no podemos cada 5 minutos tirar un. Roque Burro, Roque Burro. dice metió Balbuena en gremio. ¿Legal? A ver. Salta y saca capazo. Tenemos, señoras y señores, 0-0. ¿De dónde salió este San Bernardino? Tiene que suspender el internet en la campaña, dice. Y cualquier gente que quiere atención, güey. Nosotros también le damos. Sí, sí. Pero bueno, Sí. está bien, güey, está bien, güey. Igual acá la gente es la que tiene el protagonismo. Y va jugando limpia. Se viene Richard Ortiz. Despliega por el costado izquierdo. Se viene Cantero. 0-0 el encuentro. Cantero, ¿se le fue la pelota? No. Sigue con el esférico. bien, Ronnie. Va Abreu que toca. Buscó profundidad con Alcaraz. No le leyó. Yo creo que hizo bien, perdón. Te quiero, Ángel, querido. Abrazo grande, Ángel. Ahí te tiraron algo. Un link. A ver. Un link. Ese es el gol de Fabián. Parece que sí. Golazo, que fue. A ver. Acá. Sí, gol de Fabián. Centro. Boom. Ah. Un rebotito. Un Pero rebote. Un gol. Gol es gol, hermano. Gol. De No mitad hace como cancha. Franco, que Franco dice que gol de penal no vale. No, por favor. Y arre que festeja bien con el cerro de penal, ¿eh? Por favor. Gracias, amigo. ¿Cómo te va? Vayan compartiendo. 21,000 likes. Dale. Tapa la pantalla. Lateral para Olimpia. 64 minutos. 0-0 en el marcador. Juega Olimpia y Libertad. El debutante parece que con el sol le brilla la cabeza, la calor. ¿Qué se sabe de Julio Enciso? ¿Se va al Palmeiras o al Chelsea? No está definido, Miguel, querido, No está todavía. definido. Epa, No hay se calentó, nada- Pio. nada confirmado. A ver, se calentó, Pio. Amarilla para Emiliano. Gracias, Ángel, por compartir. A Olimpia le hace falta otra vez Julio César Cáceres como DT. Sí, Claro. sí. Eso estamos hablando Eso en es lo ese que tiempo. dijimos. Estábamos diciendo Pero eso. eso es lo que pasa. Por ejemplo, las faltas que se ven, que no son faltas, nosotros las vemos. Los árbitros no ven. Los penales que no son penales y los penales que son penales, nosotros vemos acá en la tele, pero los árbitros no ven. Los dirigentes que son dirigentes y tienen que traer a jugadores o al director técnico y nosotros vemos y ellos nos ven. O sea, son cosas que Pero al eso fin y es- al cabo... Eso es que ellos no ven o que vos sos un genio del fútbol. No, yo no soy ningún genio de No, fútbol. no. Es más, no sé qué pasa ahí, boludo. Con Botellón la solución para Olimpia, dice, y me hago Botellón nomás ya la onda, nadie Emiliano Díaz, dice Ángel Delva. Marcos, si Julio se va a Palmeiras será un retroceso. Venir a Sudamérica suena como retroceso. Pero jugar en una de las mejores ligas del mundo, No, es creo menos. no es menos y va a tener mucha continuidad, va a tener muchos minutos. Claro. Es un pibe de 21 años que puede recuperar. Encima que puede revenderse y mucho mejor otra vez. Exacto. Sí, es que hace una buena Piensa en campaña. la Sí. gente. Obviamente que si Usen vos la escuchás, vuelve a Sudamérica, estando en Europa, pero el Mundial de Clubes te demostró otra Sí. cosa. Tiene 0-0. Tiene jodido Está jugar. lejos de la realidad. Y ¿sabes qué pasa? Chelsea pues compra jugadores por comprar nomás ya. Compra. Tiene Compra. jodido, tiene muchísima competencia, porque hay 10 jugadores por posición más o menos. Y va a estar ahí en la banca, ni siquiera en la banca va a estar. Ni siquiera, te digo El que ni siquiera caso en la de banca. Joao Félix en el Mundial de Clubes se terminó yendo a Arabia. Bueno, pero yo Félix también. Sí, igual, pero te Y- digo más y que eso es lo tiene que vamos a jugadores. decir Viene el realmente. centro al área. Redes que no puede. Yo creo que si realmente en sí se va al Chelsea, se le va a vender a Arabia en 5 o 6 meses. Es para eso. Yo prefiero que juegue en Palmeiras que esté ahí. Ni siquiera de suplente. Yo digo que ni siquiera de suplente va a estar.
O igual si se va uno a Atalanta, Roma y más cosas, o Icota también. A mí me gusta, por ejemplo, el proyecto del Atalanta que es Champions, juega Champions. Sí. No estaría mal. Y mira, por ejemplo, la gente se quejó de Omar Alderete al Sunderland y ya metió asistencia y está figurando, hermano. Qué bien. Juega al lado de Granit Xhaka, de Adingra. Encima 3-0 ganó. No, entrar en Premier League siempre es un nivel arriba. Siempre. Pelota arriba y va, ahora Libertad, sale Facundo y Fran. Tiene que venir de Teo Ancelotti para Olimpia, dice. Olimpia muerto, dice Pedro Javier. Tranquila, Pedro. Demasiado fuerte va la canilla, vos será. Y se va a Libertad. Qué partido horrible, señoras y señores. Estamos llegando a los 70 minutos y no hay ninguna clara. Y la verdad es que no. Sí. Ese pio habla. Habla también de lo mal que está el Defienden fútbol demasiado paraguayo. bien los dos. No. Entra Iván. Habla de lo mal que está el fútbol paraguayo. Porque realmente Olimpia está mal, pero Libertad también está mal. Hay que decir eso. Sí. Nosotros quejamos mucho por Olimpia, pero Libertad está bajísimo su nivel. Y yo creo que cuando juegue contra River va a ser un tema, mamita querida. Ahí atajate con los goles de River, ¿no? Vos sí. Sí. Alfaro para Olimpia, te juro que lo hace campeón de todo, dice. Dejarle la mala selección, ¿no? Mejor. Piden amonestación para Abreu. A ese español tenían que echarle en vez de JCC. Impresionante cómo se dejan meter dedo por un extranjero. Tranquilo. Ahí entra Leguizamón. ¿Y qué sale ahí? Richard. Mira, Raro igual. Van a ofensivo. regalar mal medio campo entonces. Pérez queda. Vamos a ver, Legui. Ojalá que haga algo Legui. Confía en Pérez Legui. queda como mediocampista, digámosle. Claro. Mediocampista más off y queda él como Queda Pérez. Pérez, Quintana. Quintana que no es muy defensivo tampoco. Estamos regalando más o menos medio campo. No sé si esa es la respuesta que hay que darle a la partida, pero bueno. Desde que le echaron a Palermo nada es igual, dice, pero Palermo no tampoco consiguió, o sea, salió campeón con nada, O sea, yo creo trajo que jugadores y no sirvió. Por eso estamos hablando. Yo creo que Palermo lo que sí le daba al equipo era ese nivel anímico. Había muchos jugadores que no estaban, digamos... Atención que le queda la Libertad a Marcelo, le pega arriba y afuera. Yo creo que el tema acá empezó con el declive cuando Olimpia le sacó a Aguirre. Después del 2023 que llegamos a cuartos, vino Chiqui. Ahí se fue a la verga. Ahí se fue a la verga el equipo. Salta Olimpia, sí, así Olimpia los días 3 a 4 fechas y se vaya otra vez, dice. Y debería de. Debería Yo de, creo que pero- hace rato se habían hecho 8 Creo que fechas. Justamente un clásico, Pero el después perder tema- 4-0 contra Guaraní, ya es algo... El tema es que no hay plata. ¿Ves? A la pucha, a mí me da, por ejemplo, mucho miedo lo que hace Facundo y Fran sacando al medio. Sí, sí. Y va la carga Olimpia ahora. Tenemos, señores, partido empatado, 0-0. Gracias, Bruno, por compartir. A toda la gente que está con nosotros compartiendo esta transmisión. Va jugando Bien, Olimpia. Este es Leguizamón, no había falta. ¿Por qué le sacaron a 50 Cent y le metieron a Eminem? ¿Y? A 50 Cent dice por Richard y Eminem por Legui. No tiene plata Olimpia. A Monte más, dice Roberto Chávez. Ay, huepete. Un marelo. ¿Cuántos minutos tenemos, Fabri? Decime. 70 minutos de juego, nos quedan 20, yo creo que un 25 por ahí de juego. Atención que recupera Libertad, a ver si le pega bien al área. Aguilar, la baja de pecho, saca Olimpia. Perdió un equipo entero, dice. Yo no entiendo también realmente el tema de cómo... El tema de Julio César Cáceres, que 2 veces dejamos ir a Julio César. Porque estaba libre Él quería estar en Olimpia. y él quería encima. Y no le trajeron. Mientras tanto, Emiliano se preocupa por Corinthians. Hace rato le tenían que echar a los días por menos, se le echó a... Sí. Entonces, El tema, eso justamente estaba diciendo, Sí. que el tema de Ramón Díaz y eso no van a salir allá por el momento por el tema de que cuánto es lo que se tiene que pagar para que se le eche. rescisión alta. Una rescisión Sí, alta. para sacarlo a Emiliano, ¿cuánto era? Y- Ese tema de la... Déjate de joder. Rodrigo Soler dice Fernández, en Libertad está haciendo más que Olimpia. Rodrigo Soler, igual te pido, desde tu punto de vista, Está que negado el analices
el punto de que Fernández le está pegando mucho al arco, pero no tiene esa potencia, no tiene esa definición. No termina de convencer a la hora de pegarle. ¿O qué opinas, Rodrigo Soler? Pelota parada, ya que un liberteño que sabe. Pelota parada del Chori. Chori Martínez, detrás del esférico, autoriza el juego, va la pelota al área, el salto, saca rápidamente. ¿Cómo puede el conjunto olimpista? El problema no es el técnico, dice. No sé. Todos estamos hablando de los jugadores, del DT, pero nadie habla de Coto. Acá no hablamos de Coto. Ah, ¿no? No podemos. Ah, No, pero- no, hijo de- No importa, acá podemos hablar de lo que sea, claro que sí. No, y el No, tema de Coto... ¿Qué por No, pero no ejemplo? podemos hablar de Coto. Y realmente me preocupa cómo a la desesperada compra jugadores Ujú. y no está rindiendo ninguno de lo Muy que fuerte, trajo. cierto. Coto, el presidente más perdedor de la historia de Olimpia. No sé si más perdedor si ya salió Creo campeón. que más perdedor, pero... No. Yo Digamos creo que, que no está- entre los ¿quién era el presidente entre los 2004, 2005 para 2010? Ni idea quién era. En Olimpia. Para mí que ese fue el más perdedor. Cierto. Ahí está, caballero, dejando algunas palabras. ¿Hay pelota parada para Olimpia? Hay pelota parada. Esto termina 0-0, dicen los muchachos. Delmas y... Del más cierto, claro. Delmas y Pacielo. Pelota parada para Olimpia, 73 minutos. Opino lo mismo, la verdad, pero tiene más seguridad y tiros al arco que Franco, por ejemplo, dice. ¿Cierto? Puede ser. Franco hace mucho no está jugando, tampoco. Bien, Raúl. Ahí viene la pelota, mamita querida, ¿dónde se fue ese esférico? Olimpia es más parecido a lo que Cerro en su momento pasó por 3 jugadores que tienen su capricho. Por 3 técnicos, seguro. Quiso decir mi amigo Rubén Andino. Volvé Vladimir, dice. Mirá, Chori tiene cabello, boludo. Salida que corresponde ahora a Libertad. Podemos hablar de cualquier cosa, menos de fútbol acá, ¿eh? Sinceramente, no hay goles. Nadie me va a hablar de ese Aitor Shera. ¿De qué paella salió ese muerto? No, así no, chat. Falta que Coto haga el consejo de mate. Consejo de mate. El consejo de Tereré sería. Saca Faco Isfran. Creo que los días quieren llegar España. a Bustos. ¿Quién es el de tema pelotudo de la década? No. Le quieren ganar a Bustos, dice. Ey, ¿vieron el tema de que Busto ahora va a ser técnico de la selección peruana? ¿En serio? Sí. A la Perú. De Perú. Perú, como diría nuestro amigo César Guerrero. Va, árbitro Pio, hey. ¿Quién me dijo algo del árbitro? No dijo nada del árbitro. Tito dice, va, árbitro Pio. Hey. Excusa lo que culpan a los árbitros, dice. No, total, o sea, no hay fútbol de ninguno de los lados, creo yo. No hay, no, No. ¿a quién le vas a culpar si No hay fútbol? nada para culpar al árbitro. Sí, por ahí pierde Olimpia Chauya otra vez los días, no sé. Flojo arbitraje, pero no hay nada. No veo nada polémico en este partido, por lo menos. Porque en los partidos de Libertad suele haber, ¿eh? Gracias, Heriberto, por compartir, hermano. Vamos, Libertad, dice Freddy. Coto sale de Olimpia con su dirigencia. Olimpia campeón de todo. Banca al chat, dice Miguel Ferreira. Uf, muy fuerte lo que decís. Ya, la cervecita. ¿Qué? ¿Tomarlo en serio? Ya, Hay que... Hey, más, Ay, qué pucha. por lo menos eso para animar el partido. algo hay que Algo ver. hay que hacer. Algo hay que hacer acá, será. Perú ya no clasifica ni en 10 años, dice. Tiene No, poca chance. pero Perú, el tema es que Perú, muchas cosas hay en problema. Tiene problemas con su federación. Creo que su presidente luego está en la cárcel, algo así. Algo así. Qué bien le bien, quedó qué la bien. pelota de Facu Isfran para Alcaraz. Alcaraz. ¿Qué hace Ah. Alcaraz? Quise mentar, Sí, vos sabés que a mí me sorprendió cómo sacó Isfran. Rebote ahí, pero bueno. Pero le quedó bien al Alcaraz y Alcaraz la mandó a la mierda. ¿Qué está pasando con Olimpia? Dice Ferrer Ibaez. Sí, bueno. ¿Quién no le está pasando a Olimpia? Salí. Esa es la pregunta. Qué preocupación el juego con los pies de Facundo, ¿eh? Pero va llegando a buen puerto, al fin y al cabo. ¿Qué pasa, boludo? ¿A qué juegan, boludo? No entiendo todavía, boludo. Juegan a lo que se viene.
impresionante de estos jugadores. Entra Tacuara. Gracias, Euge. Apuesto. Qué Apostamos grande. 10.000 que Tacuara mete un gol. No vayan a decir esa palabra, chica. Ve TikTok. Nos va a bajar. Ay, perdón. Cardoso. Se viene Tacuara. Entra Tacuara. Una empanadita por ahí. Estirado. Me acaba de tener un hambre, pero Empanadita con coca. innecesaria. Tacuara que ingresó. Mamita el gol que va a meter Tacuara. Iván eleva la pelota y ojo que Tacuara está en posición adelantada, pero saca Olimpia. No hay plata para Olimpia, parece por eso le ponen empeño a los jugadores, dice Rodrigo Soler. Atención que recupera el Decano, no puede Abreu, mete la pierna, recupera Olimpia. Toca Eneble la pelota y va Iván Franco que ingresó fresco. Va Franco. Franco que tiene la pelota. Franco que toca ahora para Aguilar. Perdió en esa y Dale, sigue el juego con Leguizamón. Dale. A la carga de Seguí Olimpia. nomás, seguí nomás, Leguizamón seguí. hasta el fondo. Leguizamón. Lateral Pero para toca, Olimpia. Se va. Se van a llegar los 80 minutos. ¿En qué momento le creció el pelo a Coque? Preguntan. Gracias, Riquelme, por seguirnos, hermano querido. Gracias a toda la gente que está con nosotros aquí en el conjunto de Olimpia. Tenemos 78 minutos. Vamos a ver si ahora puede llegar el gol de Olimpia, ¿eh? Vamos a ver. Pelota de Cantero al área de cabeza de Leguizamón. Despeja la pelota Viera. El esférico de vuelta que va arriba. Pérez que no puede controlar. Gracias, Eric Blogs, por seguirnos. Pelea de inválido, dice Eugefer. Dale, que quiero gritar un gol, carajo. No la pudo atajar. Rodrigo Pérez que no termina Mirá, de convencer con la tanto mano, tampoco, ¿eh? No, la verdad que no. Lo primero. Alex Frank. Mira. Tu jugador. Y sale Hugo Quintana. Epa. Ingresa el hombre que va a pegarle desde afuera y va a Este meter tiene gol. buena pegada, tiene. Veremos. Sale Tiene buena Quintana. pegada. Sale Quintana, así mismo. Ingresó Franco, señoras y señores. No, yo tampoco entiendo mucho el cambio de Quintana, digamos. No, está probando. Bueno, Quintana no me... este técnico No lo está sacaría probando. Quintana, la verdad. Está probando Nada que ver. todo, ¿eh? Pelota arriba para sí, Leguizamón. para Leguizamón mí que no está viene. Atención con esto. Cruzó Leguizamón. Saca Libertad. Estaba adelantado. Ni siquiera estaba bien posicionado. Franco, Busca la jugador pelota, eterno, parece que se de, esconde. jugador eterno de Libertad. Nunca surgió, dice Héctor Paredes. Hay que hacer cambios, Olimpia. Está adelantado. Yo ya estoy para harto mí del no DT está- argentino. Menos Gustavo Alfaro. Eso sí es Para mí un que DT de verdad, dice Freddy Páez. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Raúl? No, y para mí que no estaba adelantado, ¿eh? No, mentira, te- No, está hinchando. sarcásticamente. En Salida. efecto, Emiliano dirige este equipo, dice. No Ramón. Y sí. No sé si Ramón, si Emiliano, pero El tema están es ese, dirigiendo. yo creo que No los sé qué- dos se tienen que dirigir, por más que no puede ser que le deje todo, le eche toda la pelota a Emiliano. Los dos tienen que ser. Y claro, los dos están cobrando plata a la pucha. Y sí. O sea, y también para el currículum de Ramón no va a quedar bien, ¿eh? Y no. Me despierta cuando mete gol, dice. Ahora se viene Ahora el Decano viene, con dale. Franco, Viene, Franco dale, con la viene, pelota, dale, Franco, Franco. Franco, Alex dejó para Morales, Morales para Por Franco, la dejó favor, pasar, no. Leguizamón, se quedó ahí, no pudo Olimpia, no pudo, señoras y señores, y va Libertad a la carga, se viene con todo el Gumarelo, peligro, sonó la alarma, le va a pegar Aguilar, dejó para Franco, afuera, salvó, Qué mal parado. ¿Viste? Eso es lo que te digo. Regala el medio campo. O sea, salió Richard, nos metió a alguien para estar en el medio campo y recuperaron la pelota y están... Creo que estaban mal los Libertad, 4 contra 3, ¿sí? Estaban mal los Libertad. salvó, salvo. Regala el salvó medio Barreto. Pero regala el medio campo. O sea, no entiendo... Me parece bien que ya salió Richard, pero no entiendo cómo no mete un volante Miana. y mete un extremo. Sí. Espera. Pero igual estaba Se nos fue. Ah, ese. Me parece que está pegado. A ver. Pero dirección larga. A ver. No, fue la cara. La cara. Nada. Olimpia me pareció 500 chances. Mira quién defiende hoy. Robert Roja. boludo. Qué hijo de- No van a meter ninguno por lo visto, dice Goku.
Ayer llegamos a 300.000 likes y hoy 23.000. Y bueno, no puedo pedir tanto, González Frutti. Está 0-0 el partido. ¿Saben quién saló, verdad? Sí, vimos, Robert Rojas. Una cosa. Y sí. Qué grande. En esa hay que felicitarla a Junior Barreto. Gracias, Seba, por seguirnos, Sí. hermano. Pelota Saló bien. parada para el conjunto de Libertad. Atención. Es a Robert Rojas. ¿Te imaginas Robert Rojas será, No. Hay corte para el Libertad. Viene el centro al área. Saca Olimpia. Le queda el remate. A ver. ¿Quién ingresa? Le quedó a Robert. Hijo de... ¡Ah, qué Robert! Se ríe el hijo de puta, se Hijo de ríe. puta. Mira, ¿sabes por qué se ríe? Se ríe el Sí. hijo de puta, Ayer con la transmisión de Cerro Porteño llegamos a 300.000 likes. Hoy, por lo menos, tenemos que llegar a 100.000. Dale, tap a la pantalla. No puede Olimpia avergonzar nunca, en ninguno de los sentidos. Por favor. Por favor. El único grande. Mira, ¿cómo se están empujando acá? Enseguida va a venir algo. Tiene que ser. Sí, Va a ser venir lindo eso. Hace mucho no... Bueno, tampoco no impulso eso, pero... ¡Epa! Hay picardía entre los dos, Tap a la pantalla. Hay lateral que corresponde al conjunto de Libertad, Robert Rojas. Ojalá meta un gol el equipo inmaduro del verde, dice, y que se vaya a Díaz. Dice Cerro, el más popular, por eso es que tuvieron 300.000 likes. Sí. No sé, boludo. Ojalá meta... Ay, un gol. falta. Upa. Mira. ¿Sabes cuál es el tema con eso? Es que había hincha de Guaraní y de Cerro en la transmisión pasada. Ah. Ahora hincha de Olimpia nomás. De Libertad, bueno. El Chespi en mi barrio juega más que todo el plantel de Olimpia. Ojalá que meta un gol el equipo inmaduro, el verde, y que se vaya ya Díaz. Inmaduro, es muy bueno, ahora entendí. Qué idiota que soy. Claro. A ver si ponen huevo, dice. De no, Calucho. Hay pelota parada. Uy, si pierde Olimpia contra Libertad va a ser... La opinión de los jaguaretes sobre el Robert va a trascender en los... Partido más aburrido que novela turca, dice el chat. El Santo de Neymar está peor, está perdiendo 6-0, dice Aninati, el equipo de Gustavo Caballero. Acá le tengo miedo a Tacuara. ¡Ataque! ¡Atención que le va a pegar! Me entró el flashback contra el Está. Liverpool. ¡Le va a pegar! Por favor, que no. Tacuara Cardoso en el arco está. Facundo Infran. Tacuara detrás de la pelota. A lo de Pica, exactamente, lo que digo. Contra el Liverpool. Franco abajo en la barrera. Al ángulo, dice Héctor. Mucha experiencia para Tacuara. ¿Dijiste Franco da Rosa? No. Ah, no. Alex Franco. Alex Franco. Atención con esto. Le va a pegar Tacuara Cardoso. Se perfila al 7. Atento Facundo. Viene el remate de Tacuara. La barrera. Muerto. Epa. 0-0. 0-0, señoras y señores. Sigue el partido. Viene el centro del área. Tacuara. La baja Tacuara. ¿Qué Tacuara. pasa, boludo? Franco. Saquen, pues. Y remata. No, No, para. está adelantado. ¿Qué es lo que pasa, boludo? Parece que están jugando en entrenamiento. Tacuara Cardoso. Tacuara. ¡Epa! Tacuara. Tranquilo, Tacuara del Benfica. Ahora con 48 años. Ahí está, buscando ¿Te diste justamente. cuenta cómo jugaban en el área en el área chica, boludo? Como si fuera que estaban en entrenamiento. Tapa para pantalla. Respeten los colores, respeten a la hinchada. No sean hijos. Libertad se divierte y... Respeten los colores, respeten. Bueno, sí. Atención que recupera Olimpia. A ver si esta puede ser, Esta puede ser, señoras y señores. Pero si el pase va bien. Sí, si el pase iba bien. Va la pelota arriba. Saca Libertad. Va a ser partido Exa Promo 1990 con el Supremo 2018, dice. Y va a la carga ahora Aguilar. Atento Barreto. Facundo y Frank sale. Tranquilidad para el portero. Chau, Copa Paraguay, Supercopa, todo, dice Miguel Ferreira. El partido de la cuadra parece, ¿no? 86 minutos. Partidazo de la cuadra. Sí. Siempre partidazo.
Atención que va Libertad con la pelota dominada. Ojo, ojo, 3 contra 2. Pelota por el costado derecho. Tacuara. ¡Tapó el arquero! Qué linda tapada. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Facundo Ifán! ¡Tapó Facundo Ifán! ¡Qué tapadón del arquero Facundo! Qué linda mano. Señoras y señores, se hace grande el pibe. Se hace grande el pibe. Solo Tacuara. Manotazo justo. Manotazo justo. ¡Qué portero, señoras y señores! Y viene el remate al área. Busca Libertad, cabezazo. Se escapó. No entiendo cómo le dejan solo a Tacuara, bro. O sea, la chance que tiene él para meterte gol. A Robert es- Rojas no le dejan solo. ¿Qué va a decir con Tacuara? La chance que tiene él para meter gol es recibir solo y pegar al largo. Lex Luthor, ¿sí o no? Dice. Lex Luthor. No le afecta la kriptonita, bro. ¡Qué grande Saitama! Dice. Ese es el Superman que le llega a evitar. No, por eso. No le está acostumbrado con la kriptonita, bro. Por la ropa de libertad, bro. Ah, ahora entendí. Señores, el partido está 0-0. Tap para la pantalla. Dale. A ver. No se entiende el partido, boludo. Yo no entiendo más nada, boludo. Che, puta. Quiero avisarle que entró Redes también, ¿eh? No sé si sabían. Sí, entró. Entró Redes. 88. Gente que está viendo el partido. Yo quiero avisarles que empezó el partido, ¿eh? Porque... Yo quiero avisarle que juega Olimpia versus Libertad. Claro. Quien es defensor del Chaco no es Exa, está jugando Olimpia versus Libertad. Mirá. Pelota arriba. Se viene ahora la carga. El de Caño. Abreu toca el medio. Abre juego Rodrigo Pérez por el costado izquierdo. Cantero que aparece. De vuelta la devolución para Pérez. Pérez que adelanta. Se viene Olimpia. Qué buena sucesión de toques. Se va ahora Cantero. Mándame el centro. Centro al área de Cantero. Pasadísimo el centro. Y hay lateral para el conjunto de Libertad en salida. ¿Cómo estamos, Marcos SP? Dice, no, tranquilo. Ya te dije que tiene que salir con todo. No, tranquilo, Miguel Ferreira. Hay lateral para Libertad. Que Paul, cualquier cosa nomás ya, dice. Habrá lateral para Libertad. Dale que yo puse en la polla 1-0 Olimpia, boludo. Dale, man. Este es Abreu. Metió la pelota arriba, no puede. ¿Cómo vio penales? Dice. No hay penales, muchachos. ¿Cómo vio? ¿Quién dijo que había penales acá? ¿Cómo? ¿Penales? ¿Cómo vio penales? Si hay empate, hay penales. No, ¿qué digo? Copa Paraguay no es, muchacho. Ah. Aunque parece. Mira el tapadón del arquero. Sí. Sí, pero el tema de Mira, Copa eso no te Paraguay. digo, ¿ves? Le tiró después, boludo. Y después en el córner ganó otra vez. O sea, no puede ser eso. 4 más, señores. El tema de Copa Paraguay, ¿qué día juega Olimpia en Copa Paraguay? La otra semana, creo. La otra semana. ¿A qué te la cual sea? Pero lo de Luque con Minga Guazú, boludo. Y Minga Guazú que te me trae Sí. publicando un chancho cocido, déjate de joder. Un saludo a Teotoli, entonces, ya que hablamos de Minga Guazú. Saludos a Eva. Toli. Coto Eva. Carte. No. Puede jugar gol de oro, dice Héctor Paredes. Mamá querida, dale que Olimpia, dice. Aníndate. Lara Alguelli. Epa, se fue Raúl Vale. Pelota arriba, buscando el decano el gol. Tocó Redes. Jugó por el costado derecho. A ver, Alex Franco, pegale. Franco tocó por el costado derecho. Este es Morales. Morales que cruza. Morales que sigue con el balón. Morales que retrocede. La pelota le queda a Alex Franco. Franco que están jugando 4 minutos más. 3 ahora nomás ya porque termina. Atención que va Franco. Franco que mete en profundidad teleférico. Sin ningún tipo. Ahí te das cuenta que no se entiende. Y va Olimpia. Quiere recuperar el esférico. Hay falta. Ayer se unieron 1.300 personas en una cancha llena y hoy ni con 150 con cancha vacía. Cierto, ayer tuvimos 1.300 personas. 1.300 personas. Wow. No, pero Era partidazo. era partidazo, obviamente. Era Sí, sí. el partido. Ahora, si Olimpia metía un gol, sube, obviamente. 0-0, 0-0. Está difícil de ver este partido, ese es el problema.
Ayuda también porque me tengo que ir a presentar después. Para cuidar tu preciados. La garganta. Esa es la jugada más peligrosa, pío. La de Tacuara es más peligrosa. Y que fue el primer tiempo. Todo Esa la jugada. Fran. Eso también fue el primer tiempo, minuto. Gracias, Enrique 35. Javier. ¿Cuándo sale la entrada de Paraguay versus Ecuador? Y ya dije ya que 3 días antes se suele Sí, saber. pero igual es un remanente muy poco lo que va a Sí. haber. Muy Yo creo que poco. entre 5.000 a 3.000 entradas no va a haber. Por ahí. Va a estar en la cancha, Marcos. Sí. Lo haremos desde ¿Pasión? Pasión. Tenemos nuestra cabina en los defensores. ¿Y vos? Yo me voy. ¿Te vas? Me voy en platea. Epa. Sí. La transmisión le dio como figura al arquero de Olimpia. Sí, tiene que ser. Tiene que ser. Gracias a él no terminó Y de en... Olimpia yo creo que sí. Si por esa tapada que hizo nomás. ¿Y de Libertad? A ver el que mejor jugó. Marcelo Fernández. Iba a decir por ahí. Marcelo Fernández porque... Creo que fue el que más intentó. El que más intentó, sí señor. Y se viene Olimpia. Atención que está. Se va a acabar el partido, señoras y señores. Viene Morales. Pelota arriba para Alcaraz. Saca. Dale, Alcaraz. Libertad. Corre, amigo. A ver con esto, ¿qué pasa? Viene el centro de Morales. Saca de vuelta Libertad. No me digas lo que empate será. Y sí, boludo. Te vas a infiltrar otra vez, dicen los muchachos. Eva. Te está el infiltrado, ya. Te pillan mis. Qué locos. Muchos te funaron los vagos. Sí. No te llamaron los periodistas eso. Los periodistas lo que fueron los más malos. Acá tú... Franco, el que fichaste... Ah, ese me fue. Ah, Ay. y vos sabés que lo más loco es que dijo creadores de contenido. Y nosotros que somos. Sí, sí, Yo boludo. le dije la vez pasada eso. ¿Qué te dijo? Nada, no. ¿Qué te iba a decir? Él ahora lo que tiene que ser creador de contenido. Sí. Vaya, ya bota. La vida es así, será. Te saluda Robert Singer. Un amigo. Lateral, se va a acabar el partido. Ahí, Richard. Se va a acabar el partido, señoras y señores. ¿Ay? ¿Qué le pasa a Richard? Uno más, Se sigue peleando Richard del banco. Agrega uno más, le dice el juez. Y sí, se agregó uno más. Sí. Uno más. Y se va a la carga Libertad. No, pero- Ay, no te puedo creer, ¿eh? No te puedo creer si esto pasa. Le iba a pegar. Aguilar se desvía la pelota y sale el portero. Facundo. ¡Epa! Qué mal, chico. Sigue jugando, boludo, dale. Marcos, ¿por cuándo la entrada? Tengo 2 palos. No. Yo no vendo, muchachos. Bueno, Coque, ¿qué decide ahí en la cancha? ¿Qué pasa? No, mentira. No, creo que... Pobre Coque, boludo. Siento Se va mal por Olimpia, su- puede ser esta. Último segundo, Ronnie Redes que va, manda al centro al área. No puede ni Leguizamón, se cayó, resbala. Se cayó. Mamita querida. Esta tiene que ser, o si no termina el partido. Lo va a terminar el juez, lo terminó. Qué empate feo adelante, Raúl Valen. No, un partido intranscendente. Para mí, este partido ya está culminado con el tema de que Olimpia va a pelear el campeonato. Nada. Yo no veo nada, no veo una luz de esperanza para Olimpia, ni siquiera para ir a la Copa Libertadores, ya que acá Trinidense se está alejando de Olimpia. Trinidense se apunta para ser el 4º clasificado de la Copa Libertadores. Y vamos a ver qué pasa, porque serio problema de lo de Olimpia. Falta actitud, falta ritmo, falta técnico, falta presidente. No, falta todo para Olimpia. Para mí, todos se tienen que ir. Jugadores, Tiene que haber un técnicos. aguatero también, porque seguramente falta también. Claro. ¿Y vos, Fabri? Fabri, querido, opinión del partido. Y Olimpia 0, Libertad 0. muy poco fútbol, lastimosamente, muy poco fútbol. No se vio una vez más que lo que quería hacer Ramón Díaz. Lo que más me pareció raro fue cómo intentó regalar el mediocampo después en el segundo tiempo. O sea, era un momento donde tal vez podíamos intentar, porque entiendo su idea fue tal vez ser más ofensivo, metiéndole a Leguizamón y sacándole a Ortiz, pero no puedes regalar así el mediocampo y casi no hicieron la chance más clara a Libertad. Fue justamente después de un ataque que defendió Libertad y estábamos mal parados.
no sé, como decís vos, este es un partido que si queríamos competir en la liga, queríamos tener alguna esperanza, Y sí. había que ganar. Este teníamos que ganar. Contra los suplentes de Libertad, que están también cansados después de un partido duro contra River, porque fue un partido jodido, ¿verdad? Un partido exigido. Y que la figura, ahí está hablando luego, que la figura sea el arquero de tu Se equipo, limpia. ya te demuestra que estás en un momento, que estás en un mal partido. Gracias, Fabri. Gracias, Valen, por estar hoy. Agradecido desde Pasión. Y vamos a seguir contando con ustedes para los partidos. Vamos a seguir Claro, sí. llamándoles Claro. para venir a reaccionar. Gracias por todo. Y Claro. bueno, nos vamos, señores. Nos vamos de esta manera. Muchísimas gracias. Chao, chao.